Pues buenas tardes a todos los que nos seguís desde España y de Europa y buenos días a los que nos seguís desde América. Un año más vamos a celebrar una webinar, en este caso sobre derecho de autor e inteligencia artificial. Es el anatema del momento en todos los lugares del mundo y no podía faltar en un diploma de estas características, que también ha cambiado el nombre para este año, que se iniciará el 1 de marzo y se va a denominar Diploma de Alta Especialización en Derecho de Autor e Inteligencia Artificial, precisamente. ¿Y por qué esta webinar y por qué el nombre de este diploma? Pues porque es cierto que la irrupción de la tecnología en los últimos años pues, ha cambiado nuestras vidas, nuestros modelos de negocio, en todos los ámbitos de la actividad humana, pero sin duda consideramos que la inteligencia artificial, sobre todo la de tipo generativa, creemos que va a producir un profundo cambio estructural en no solo en los modelos de negocio, no solo en los modelos de negocio de contenidos protegidos por el derecho de autor, sino también en general en toda actividad profesional de la humanidad. Y por eso creemos que le tenemos que prestar atención. Por eso el diploma de este año, el diploma de alta especialización que desarrollamos a partir del 1 de marzo, va a estar enfocado en cada tema desde la perspectiva tecnológica y la perspectiva del derecho. Ambos mundos están llamados a entenderse, pero nos enfrentamos realmente a un reto, yo creo que sin antecedentes, por mucho que lo queramos comparar a otros procesos, a otros tiempos donde nos hemos ido adaptando a las nuevas tecnologías que iban irrumpiendo en nuestras vidas y en nuestros empleos. Yo creo que en este caso el ritmo vertiginoso de esta tecnología y de su capacidad transformadora pues nos puede arrastrar hasta situaciones muy complicadas. Siempre hemos dicho que el derecho va muy por detrás de la realidad, pero es que además en este caso la tecnología de la que vamos a hablar va muy por delante de la realidad, con lo cual la brecha entre tecnología y derecho o norma en este caso pues es mayor. Creo que todos los que compartimos estas inquietudes apostamos por un marco regulatorio que dé equilibrio y que cree un ecosistema lo suficientemente seguro para que todo se pueda desarrollar y estos avances, sin lugar a dudas positivos para la humanidad, se puedan encauzar hacia terrenos donde puedan ser muy beneficiosos para el ser humano y evitar que se potencie pues, su mal uso, el uso inadecuado a lo que el ser humano tiene cierta tendencia, ¿no? Cuando tiene sobre todo una capacidad de asumir poder a través de esta tecnología. Por eso nosotros el enfoque de esta tarde, como el del curso que iniciamos el 1 de marzo, va a ser muy práctico y va a ser muy concreto. Lógicamente, una webinar de estas características de 2 horas de duración pues a duras penas podemos plantear los problemas más sobresalientes, ¿no?, que concurren en este contexto de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías en su conjunto. Si logramos identificar los grandes problemas, pues dedicaremos luego unos meses a ir buscando soluciones entre todos, desde la parte tecnológica, jurídica, social, ética, etcétera, porque el problema que afrontamos es un problema multidisciplinar y muy complejo y va a necesitar el apoyo de todas las ciencias, de todas las actividades para poderlo ir dando cauce e irlo resolviendo. Todos hemos escuchado en los últimos meses iniciativas legislativas desde el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial, las iniciativas legislativas en Francia, Estados Unidos, algún país de América Latina, una muy parcial aquí en España también, pero todas estas iniciativas, lo que es la materia, digamos, protegida por el derecho de autor, pues queda un poco al margen y es lógico, porque en esta primera fase de legislación sobre la materia, pues lo más inmediato, lo más perentorio son los derechos fundamentales, preservar los derechos fundamentales de las personas. Solo hay un principio, que es el de transparencia, que creo que puede ser muy útil de cara al ámbito del derecho de autor y de la propiedad intelectual, y yo creo que ese sí que deberíamos tenerlo en cuenta para a partir de ahí desarrollar soluciones jurídicas. Porque somos conscientes que la legislación en esta materia de propiedad intelectual y sobre inteligencia artificial van a tardar, van a ser lentas y van a tardar un tiempo. Debemos buscar soluciones de tipo pues, contractual o de tipo jurídico, pero buscando siempre soluciones de autorregulación o aspectos de convenios colectivos
pactos colectivos, etcétera, para ir dando solución anterior a cuando existe una legislación que pueda realmente regular. No somos partidarios de prohibir las cosas, pero sí de organizarlas y de estructurarlas a base de normas que equilibren entre los conflictos de intereses, ¿no? Es un poco nuestro planteamiento general. Pero como he dicho, la situación es muy compleja, las soluciones son muy difíciles y vamos a intentar hoy al menos identificar los problemas. Luego ya veremos cuáles son las soluciones a lo largo de los siguientes meses y en cualquier caso recordar que lo estamos un poco circunscribiendo a lo que es el ámbito del derecho de autor, de la propiedad intelectual y pues zonas aledañas, diría yo, pero no mucho más porque si no delimitamos el problema es muy difícil, nos puede desbordar. Sin más preámbulos y reiterando mi bienvenida a todos los que nos estéis siguiendo, que sois muchos, afortunadamente, voy a conceder la palabra en primer lugar a José Antonio Hernández García, que es de la parte tecnológica, es el CEO de Microsoft Europe, y entonces él le pediría, por favor, como siempre, con su sentido didáctico, que nos ilustrara un poco en qué estado está hoy día la parte tecnológica de la inteligencia artificial y de aquellas tecnologías que coadyuvan a este desarrollo exponencial. Pues hola, buenas tardes. Soy José Antonio, como bien me ha introducido Abel. En primer lugar, daros las gracias por invitarnos a esta webinar y confiar sobre todo en nuestra experiencia y nuestro conocimiento como productora de inteligencia artificial, entre otros códigos, para intentar explicaros qué es esta tecnología, ¿no? y cómo está avanzando. Como disponemos de poco tiempo, voy a intentar ser breve e ir bastante al grano con lo que es la materia. Como breve introducción, os explicaré a todos que el padre de la inteligencia artificial está considerado un señor llamado Alan Turing. Es un inglés que nació en 1912, si mal no recuerdo, era matemático, lógico, eh, era criptólogo, era informático teórico. De hecho, fue la persona encargada de descifrar el famoso código Enigma de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Era un señor con una mente brillante y fue el primero en crear algoritmos, ¿no? que ayudaban a las causísticas sociales y que predecían varias causísticas sociales. De ahí hemos ido evolucionando, ¿no? Hasta el día de hoy, hasta la IA que nos encontramos hoy. Que si tendríamos que definirla de alguna manera, hay de tantas definiciones que hay que todas son parecidas, pero no son exactamente iguales. Yo me quedo con una que dice que la inteligencia artificial de hoy es aquel proceso tecnológico que nos ayuda a automatizar procesos complejos y ofrecer soluciones ágiles a conflictos y problemas que el propio ser humano es incapaz de resolver o que le llevaría mucho más tiempo y le haría perder en productividad. Esa es la definición que más me gusta. ¿Vale? De lo que podría ser la inteligencia artificial. Miren, la inteligencia artificial tiene que cumplir unos patrones. Se han establecido a nivel internacional unos patrones que hacen que la inteligencia artificial o el código realmente sea inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ser, tiene que tener la capacidad de tener actitudes mentales, se le dice, tener capacidad de obtener conocimiento, de resolver problemas matemáticos, incluso sociales. Tiene que ser capaz de realizar operaciones complejas, tiene que tener la capacidad de dar sentido a lo que dice. Tiene que evaluar alternativas. Tiene que conocer límites. Tiene que distinguir a pesar de la similitud. Tiene que ser original. Tiene que poder generalizar. Tiene que poder percibir y modelar. Y tiene que entender y utilizar el lenguaje para poder crear. Mirad, eh, nos vamos a ir al nacimiento de Google como buscador, YouTube, nuevas plataformas audiovisuales, etc. A lo largo de estos últimos años, una palabra muy recurrida ha sido la llamada Big Data. Hemos ido recopilando muchísima información y durante estos años el usuario ha intercambiado información con la red, vamos a llamarlo la red, con la nube, a una velocidad vertiginosa. Recuerden que la primera web, cuando nació, la web 1.0, era una web totalmente unidireccional, donde nos metíamos y buscábamos datos. Lo único que podíamos obtener de la web era lo que la web nos decía, podíamos leer, para así decirlo, para que lo entiendan. Y a día de hoy estamos en un punto en el que la web, bueno, desde que llegó, perdón, la web 2.0, empezamos esa simbiosis entre la web y nosotros, empezamos a intercambiar datos, que es lo que llamamos web 2.0, donde nosotros le damos datos a la web y la web nos da a nosotros. Hemos ido escribiendo en esa base de datos, hemos ido aportando datos.
a tal velocidad que las grandes tecnológicas son las que más saben de nosotros. Siempre pongo el mismo ejemplo y es que los estados se quejan de que nosotros saben muy poco, los países saben de nosotros muy poco, siempre lo pongo como ejemplo, pero sin embargo las tecnológicas sobre nosotros lo saben todo. A saber, pues por ejemplo, Google sabe dónde vamos, qué buscamos, qué nos interesa, Amazon sabe qué nos gusta, qué compramos, Facebook sabe quiénes son nuestros amigos, dónde viajamos, a dónde vamos. Y toda esa información que va recopilando las grandes tecnológicas, pues se va almacenando en el famoso Big Data. Sin contar ya todos los aportes tecnológicos y toda la información que se va sirviendo en la red sobre estudios a nivel de medicina, de derecho, de cualquier disciplina, ¿no? que se pueda dar. Todos estos datos hemos sido capaces de, con el avance tecnológico, sobre todo a nivel de hardware también, que es importante hablar de ello, porque el hardware ha ayudado mucho y su avance para tener máquinas y cómputos importantes. La informática cuántica nos da ya velocidades de procesamiento muy altos. Todo este tipo de datos somos capaces de recogerlos, organizarlos, clasificarlos y verterlos sobre el usuario en un tiempo récord. Y ahí es donde realmente viene la inteligencia y nace la inteligencia artificial. Tenemos tantos datos en la red a día de hoy que cuando le preguntamos algo a la inteligencia artificial es capaz de evaluar la pregunta que le estamos haciendo, es capaz de procesar entre los millones y millones de datos que hay recogidos en la red, que hace poquito eran más de 140.000 millones de petabytes de información recogidos en la red, es capaz de servirnos en tiempo récord. Bien, la inteligencia artificial es código, es informática, es código. Nosotros, por ejemplo, pues en mi empresa desarrollamos código constantemente, tenemos muchas áreas abiertas en la inteligencia artificial, lo trabajamos bastante. Eh, y, y no hemos dado cuenta de que a ese código que hemos ido creando y hemos ido almacenando, nos hemos encontrado muchas veces con lo que llamamos nosotros el libre albedrío dentro del código. El código de la inteligencia artificial es propiedad de la empresa o el programador que está escribiéndolo, pero ahí viene el punto fundamental, la inflexión de la inteligencia artificial, y es que nosotros le decimos a la inteligencia artificial qué capacidad le podemos dar a desarrollar, con la que le damos capacidad de interactuar o con la que le damos capacidad para escribir. A día de hoy la inteligencia artificial ha llegado a un punto es que ya es desgenerativa, como ya bien dice el término, ya se va escuchando en todos sitios, y es regenerativa a sí misma. La inteligencia artificial ha sido capaz de aprender todos esos códigos que usamos en el día a día, pues, para hacer una página web, para construir una herramienta, para dar respuesta a un montón de preguntas. Le hemos dado esa capacidad de poder escribirse a sí misma. Le hemos dado la capacidad de aprender sobre todos los lenguajes que a día de hoy en programación existen y que usamos en el día a día los equipos de programación. Para entender bien la inteligencia artificial, y para que lo comprendan en su medida justa, hemos llegado a un punto en el que ya empieza a dar un poquito de miedo, ¿no? Miedo en todas las áreas y en todos los campos, porque nos damos cuenta de que agarrarla ya a día de hoy, si no se le ponen, vamos a decir, los cotos apropiados, pues se nos va a ir de las manos. Pensad que el 80% de los ataques, ciberataques a nivel internacional, los está provocando la inteligencia artificial. Un hacker que intente atacar algo ya no necesita tener el conocimiento porque la IA se lo sirve y porque puede utilizar la IA como herramienta para poder vulnerar un sistema de seguridad. Y eso está pasando ya en más del 80% de los ataques. Mi empresa somos también una empresa de ciberseguridad avanzada que da ciberseguridad a las empresas y nos preocupa la cantidad de ataques que llegan de forma diaria y donde la inteligencia artificial ya es capaz de sobrepesar qué áreas más débiles tiene una empresa o un usuario para poder atacarlo o no. Si bien es cierto, la inteligencia artificial trae muchísimos beneficios en todos los campos. A nivel empresarial, pues es capaz de aumentar la productividad de ciertos oficios y ciertos departamentos de una forma brutal. Ya estáis viendo cómo Google, con su herramienta BART y su herramienta Gemini, empieza a introducir la inteligencia artificial en sus herramientas ofimáticas del día a día. Cómo la gente utiliza ChatGPT para redactar una carta, para hacer una exposición o para hacer cuentas en el día a día. Todo esto es maravilloso, ¿no? Y es muy bonito desde el punto de vista del trabajador. Tiene la parte terrorífica de me voy a quedar sin empleo porque hay muchos empleos o muchos oficios que la inteligencia artificial ya es capaz de hacer a una velocidad
pues que es pasmosa, ¿no? Como bien hemos dicho. Y luego tiene la parte, ¿no? De ese miedo que comentaba de que ser capaz de escribir código a sí misma puede ser que un día aquellos valores, voy a llamarlo valores porque es difícil de explicar, que le podemos dar a esa inteligencia artificial o esos cotos que le ponemos para que no sea capaz de escribir cierto tipo de código o no, se los pueda saltar. Esto es una línea muy fina. Cuando te pones a programar código hay una línea muy fina porque una sola variable dentro de todo el código puede hacer que la inteligencia artificial tenga una actitud o tenga otra. Y vamos a llamarlo actitud por llamarlo de alguna manera. Y voy a intentar explicarlo para ver si se puede, si se entiende. Cuando nos vamos a ir a una Alexa o a un Google que tenemos en casa que le decimos solo a Alexa buenos días y nos dice buenos días. Ese tipo de inteligencia al uso que ya se vende desde hace unos pocos años. Y le decimos a Alexa qué tiempo hace y Alexa pues se conecta a la estación meteorológica porque tiene conexión con un servidor meteorológico y nos dice la temperatura que va a hacer en nuestra población. Le decimos a Alexa que nos diga las noticias del día, se mete en la web y lee. Le decimos a Alexa que nos cante una canción inventada y ya es capaz de inventarse una canción y de cantar, porque está ya empezando a nutrirse de inteligencia artificial. El problema aquí viene es hasta dónde es capaz de hacer y hasta dónde no es capaz de hacer, porque le podemos decir a Alexa que construya a partir de unos valores bien medidos dentro de un entorno muy controlado, pero en qué momento una variable se la puede saltar a la inteligencia artificial. Y eso es difícil de comprender. Claro, para mí es fácil, pero quiero que se queden con el contexto. Cuando enseñamos a la inteligencia artificial, y cuando digo enseñarle, es que la enseñamos, escribimos código para que ella tenga la libertad de poder volver a escribir y regenerarse, hay una línea muy delgada entre lo que vamos a poder controlar y lo que no. Porque para la gente que hacemos código o escribimos código, nos damos cuenta de que un solo error pues, puede traer problemas de una magnitud bastante importante. De hecho, la liberación del código base de la inteligencia artificial, con la liberación de ChatGPT por parte de OpenAI, que es la compañía que realmente lanzó ChatGPT, etcétera, etcétera, ha dado lugar a subinteligencias artificiales, y le llamo sub porque no son públicas, que son capaces pues, de atacar empresas, son capaces de analizar comportamientos para darte predicciones no legales, etcétera, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, la inteligencia artificial va a ser una herramienta fabulosa y maravillosa si se le da un buen uso, no solo a nivel de productividad de empresa, a nivel de facilitarnos el trabajo en el día a día. Nos va a quitar horas de trabajo, vamos a llamarlo más espeso y más rutinario, pero por otra parte también nos va a traer ese peligro, ¿no? De poder darle usos indebidos que van a ser bastante, bastante difíciles de controlar. Si ya la informática convencional y la cloud convencional y la nube convencional ya traía problemas consigo a nivel de derechos de propiedad intelectual, de otro tipo de problemas, pues imaginaros con la inteligencia artificial que no solo es capaz de organizar los datos, de tratarlos y de mostrarlos, sino que encima va a ser capaz de crear ese tipo de código. Y bueno, no me quiero explayar más para dejarle espacio a mis compañeros. Para que lo entiendan, la inteligencia artificial, y lo vuelvo a repetir en muchas ocasiones porque me gusta decirlo, es tan beneficiosa como negativa en función del uso que se le dé. Suelo terminar siempre diciendo esta frase porque al final creo que es el mayor avance en la historia de la tecnología, el que tengamos la tecnología a nuestra disposición y sobre todo el código para que pueda hacernos tareas y cosas que son sorprendentes, pero también la parte, ¿no? de terror, ¿no? Que conlleva el que se nos puede ir de las manos y que no podamos controlar realmente lo que la tecnología puede traer. Muchas gracias, José Antonio. Aunque luego al final pues habrá el consiguiente debate y el turno de preguntas, quería ir yo haciendo algunas acotaciones porque hay una cuestión que a mí me preocupa mucho desde el punto de vista de la creatividad. Lógicamente, tanto el derecho de autor como la propiedad industrial protegen la creatividad y gracias a la creatividad ha podido evolucionar el ser humano desde la caverna hasta nuestros días, ¿no? Entonces, la creatividad es una de las características o cualidades más importantes que tiene el ser humano para la vida y para poder evolucionar. Pero lo que me inquieta realmente del proceso, de los procesos de inteligencia artificial, es que si nuestro cerebro, que piensa en imágenes y que elabora su creatividad en base a la información que le hemos introducido previamente,
y lo hace en base, en un 90 y tantos por ciento, según dice la neurociencia, en base al proceso que llamamos de pensamiento lógico deductivo. Y yo creo que ese es el proceso que en cierto modo está emulando, imitando los procesos de inteligencia artificial. A mí sí que me inquieta esa cuestión. Lógicamente, nuestro cerebro no puede competir con la capacidad de almacenamiento de datos o de procesamiento de datos que tiene la inteligencia artificial. Y yo pienso que los trabajos más intelectuales, pues habrá que readaptarlos, ¿no? A esta nueva realidad. Si el 92% de nuestro proceso lógico deductivo lo va a hacer un sistema que puede ser incluso más eficaz, pues ahí es donde yo veo un poco el quid de la cuestión en general, ¿no? Con la inteligencia artificial. Luego habrá otros problemas que podemos ir desgranando. No sé qué opinión nos puedes aportar tú al respecto, Juan Antonio, si realmente la inteligencia artificial procesa en cierto modo parecido como lo hace nuestro cerebro, ¿no? Pues mira, Abel, si recuerdas en la participación que tuvimos en el Festival de Cine de Almería, y te lo voy a poner como ejemplo para que lo entiendas, la inteligencia artificial está dotada de información en un primer lugar, primero de información. Se les ha dotado de todo tipo de información, tanto información base, que es un color, una forma, una imagen, cualquier cosa, hasta capaz de componer y de mezclar, por así decirlo, toda la información para crear cosas que sean diferentes. Al final, como bien dices, las personas pensamos en imágenes y la inteligencia artificial ya sabe lo que es pensar en imágenes porque lo hace en función de patrones y de muestreos de muchas personas. Y con esto quiero explicar lo siguiente. En el Festival Internacional de Cine de Almería, recuerdo cuando puse los ejemplos aquellos en pantalla que empezó a crear la inteligencia artificial un guión de una película. Le dije, créame un guión de una película de 2 minutos. Le dije la trama que quería para el guión. Le dije que me confeccionara el traje de uno de los personajes, que me diera el patronaje de corte del traje de los personajes, y que me dijera cómo tenía que filmar la película y cómo tenía que producirla. Cuando di esta exposición, pues una persona que había entre el público me dijo, es que no tiene alma. Y aquí quiero entrar a la parte, ¿no?, de las imágenes, cómo pensamos en imágenes y cómo creamos las personas, ¿no? A base de cómo explican la neurociencia, cómo pensamos en imágenes y cómo la creatividad sale de nosotros. La inteligencia artificial le hemos dado datos a todos los niveles, datos a nivel base, como he dicho al principio, pero le hemos dado también datos emocionales. La inteligencia artificial sabe qué nos gusta y qué no nos gusta. Desde hace mucho tiempo estamos acostumbrados a darle like a las cosas que nos gustan y a dislike a lo que no nos gusta. Y toda esa información ha ido a parar, y volvemos a retomarlo rápidamente, al famoso Big Data, recopilando información. La inteligencia artificial sabe qué nos gusta y qué no nos gusta por muestreos de población en función de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestro oficio, de nuestro estatus social. O sea, la inteligencia artificial es capaz de entender y de discernir ya a día de hoy por muestreos de población y por tipo de población, desde el país desde donde eres hasta lo que se consume, lo que no se consume, para hacer un cóctel y sacarte un producto o darte una solución apropiada al tipo de persona que eres. Cuando yo explicaba esto en el Festival de Cine de Almería, eh, la persona que levantó la mano me pregunta, pero no tiene alma. Y yo le digo, ya, pero si hace una película que gusta a más gente que la que tú haces, y si la gente disfruta más con la película que ha hecho la IA y vende más, vamos a ver qué nos importa de que tenga más o menos alma. No sé si entenderme, no quiero ser frío. El producto que es capaz de hacer la IA gusta a más gente porque es capaz de tener en cuenta lo que le gusta a los niños de 18 a 25 años. ¿Qué particularidades tiene que tener la película? ¿Qué tipo de personaje tiene que tener la película? ¿Y qué tipo de trama va a enganchar a más gente? Porque ya lo sabe de todo el cine y todas las valoraciones que tenemos. ¿Qué importa de que una máquina tenga alma o no tenga alma? Quiero decir con esto, y creo que se me entiende en la justa medida. La IA es capaz de crear, porque le hemos dado información a nivel de base y a nivel de emociones. Le hemos dicho qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Por sexo, por ciudad, por, 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 por etnia, por todo. O sea, la IA sabe qué nos gusta y qué no. Y es capaz ya de mezclar todos esos colores y hacer clink, 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 clink y soltarnos un producto final
que se adecue a todas las características particulares y técnicas nuestras. Al final, evidentemente, una máquina no tiene alma y una máquina no es capaz, vamos a decir, si nos vamos a la parte más filosófica, como hubiera dicho Alan Turing, eh, no tiene ese resquicio social y de juicio, ¿no? Interno, pero sí es capaz de asemejar el comportamiento humano a todos los niveles. ¿Cuál es el problema? Que la cantidad de datos que le hemos dado a ese famoso Big Data a nivel emocional son tan amplios que ya es capaz de comportarse como una persona. O sea, podéis echar un vistazo cuando tengáis un huequecito a los últimos robots que ha sacado Boston Dynamics con la IA nueva neuronal que ha sacado. Y te pones a hablar con el robot y tú piensas que es una persona de verdad. Capaz de leer mediante la cámara tus emociones, si sonríes, si no sonríes, si te pones triste. ¿Por qué? Porque la IA también reconoce ya patrones de imagen. Sabe cuando una persona está sonriendo, sabe cuando una persona es feliz, y es capaz de interactuar con nosotros a nivel emocional. Y es capaz de decirnos lo que queremos escuchar para hacernos sentir mejor. Es escalofriante lo que digo. Sé que es escalofriante porque, claro, te pones a pensarlo y no vamos a ser capaces de discernir entre lo que va a ser una IA y lo que va a ser una persona enfrente tuyo, a poquito tiempo, a corto plazo. Y te lo digo desde dentro del código, o sea, te digo mi opinión desde como constructor, ¿no? De código de inteligencia artificial. Pero es así. O sea, hemos nutrido de tanta información de que sí que es verdad de que no tiene su propio pensamiento crítico, pero es capaz de hacer un pensamiento crítico a partir de todos los pensamientos críticos que ha conseguido leer en la red. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Es una persona? No es una persona. Le pinchas y no sangra, claro que no, pero tiene ya la capacidad de construir con una capacidad de realidad que es brutal. A día de hoy. Es inquietante y preocupante, pero es la realidad, es la verdad. O sea, aunque sea una verdad virtual, ¿no? Yo siempre he pensado y creo que eso lo compartimos, nuestro cerebro, todo es información. O sea, la emoción en la creatividad artística se construye a base de información. O sea, un mensaje negativo lleva una carga emotiva, la semántica de las palabras, ¿no? Entonces, la máquina no puede llegar a lo mejor al grado emotivo que puede llegar una persona, una comunicación interpersonal, ¿no? Pero sí que puede construir emociones muy similares, ¿no? Y la prueba de ello, siempre digo, son los dibujos animados o los videojuegos, etcétera, bueno, depende de qué personaje, por el mero hecho de un diálogo te está construyendo ya una emoción. Entonces, nuestro cerebro, que es el que construye todo, lo construye a base de información también, a base de datos. Por eso viene mi pregunta para dejarte descansar un poco a ti, José Antonio, y es, siempre se ha dicho que esta primera fase evolutiva de la inteligencia artificial se basa precisamente en el Big Data. ¿Cuál crees tú que podría ser la siguiente fase evolutiva de la inteligencia artificial? Digo en su conjunto, no los distintos sistemas que evolucionan cada X meses, ¿no? Porque no solo es el Big Data, entiendo yo, hasta ahora el que está, digamos, en las redes, el que está publicado, el dato publicado, digamos, sino también captar datos pues, de la naturaleza, de la vida real, de las cosas, como hace el cerebro humano, que se inspira leyendo, estudiando obras previas, pero también en la realidad de las cosas. Todo eso es información para ir construyendo soluciones creativas de la inteligencia artificial cada vez más sofisticadas. Entonces, no sé si se perfila desde el punto de vista tecnológico una siguiente fase evolutiva de esta inteligencia artificial, no solo basada en el Big Data preexistente, lo que quiero decir. Sí, a ver. Sí, a ver, te explico. Desde que la IA empezó a liberarse, ¿no? Por así decirlo, todas las personas en su campo empezaron a liderar investigaciones en su propia área, en su propio beneficio, porque sabían que podían sacarle mucho fruto a esto de la IA. Me gusta siempre poner un ejemplo y es el que está haciendo una compañía que, bueno, no voy a dar el nombre, siempre intento no darlo por privacidad, pero bueno, lo veréis dentro de poquito tiempo, la máquina médica que va a ser capaz de darte un diagnóstico, ¿no? En función de la edad que tienes, de dónde eres, qué te duele, qué pruebas tienes, te va a dar un diagnóstico mucho más preciso que el que te pueda dar un médico porque va a ser capaz de cotejar entre millones y millones de historiales de hombres con esas dolencias, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si toda una máquina de ese tipo, con esa carga de información,
tú le dices, pues varón de 18 años, con este tipo de análisis de sangre, con estos baremos, y que le duele aquí y allí y tal, pues claro, ella compara entre millones de historiales y te va a dar con una precisión maravillosa qué problema tiene. Esto va a hacer un diagnóstico mucho mayor que un médico, válgame todos los respetos, porque ya no cuenta con la experiencia de ese médico, sino de millones de médicos y millones de casos en todo el mundo. Bien, este volcado de información que nos ayuda a procesar datos y a comparar, por ejemplo, historiales, y nos vamos a quedar aquí en el caso médico para intentar a ver que la gente lo entienda en su justa medida, va a ser capaz de identificar cosas e enfermedades y de crear tratamientos, por ejemplo, que no hemos sido capaces en laboratorio. Y quiero decir lo siguiente, le estamos dando tanta información a la inteligencia artificial que ella es capaz de una velocidad muchísimo mayor que los humanos de cotejar modelos y de experimentar qué podría pasar con un cierto modelo. Y con esto quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, la famosa vacuna del COVID, sobre todo las que atacaban directamente sobre el ADN, ¿no? Y hacían una modificación genética en nosotros, que ha sido, ¿no?, el lanzamiento mundial, ¿no?, de este tipo de vacunas, viene de estudios y suposiciones teóricas de que podrían ser buenas para la salud y podrían ser efectivas. Estas suposiciones teóricas se han hecho en función de estudios que se han hecho en departamentos privados y o públicos concertados, Universidad de Harvard, Princeton, Texas y sobre todo las grandes farmacéuticas, de estudios que han hecho equipos de cómo podría funcionar un tipo de vacuna esta. Pensaros que estos equipos médicos, el tiempo que han llevado en investigación a base de tratamientos, de problemas de la población, de soluciones, son capaces de ser ejecutados a día de hoy por una IA en muchísimo menos tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una IA médica, por ejemplo, se pone a comparar historiales y se da cuenta de que cuando se cumple un factor, la consecuencia es un segundo factor, aquí, 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 cosa que a lo mejor a un médico no puede ver porque no trabaja con esos datos, la IA va a ser capaz de aportarnos soluciones a los que nosotros no llegábamos o tardamos mucho tiempo en llegar a darnos cuenta. El siguiente paso que viene es que la IA va a crear conocimiento y va a crear soluciones a cosas que no sabíamos ni que teníamos el problema. No sé si me explico lo que quiero decir con esto. Es tanta la bola de nieve que ya a día de hoy se va generando con los datos que ella misma genera y que nosotros le vamos dando. O sea, es tanta la velocidad que ella ya es capaz de ver patrones que nosotros no somos capaces de ver por muchos factores. Porque departamentos de investigación están aislados por países, porque los muestreos de la población con la que se trabaja son distintos, pero ella sí empieza a recoger todo ese tipo de datos. El darle el acceso a los datos a la IA como se le está dando de forma desorbitada, porque está siendo de forma desorbitada para que sean más efectivas y más eficaces, y que ella sea capaz de comparar modelos de distintos sitios que nosotros como humanos no podríamos porque no tenemos esa cooperación o esa capacidad, le va a dar pie a ella a crear contenido por su propio pie. E incluso a crear soluciones de problemas que no sabíamos ni que teníamos. Y no sé si esto se está entendiendo. Es decir, voy a poner un ejemplo absurdo y que me perdone la comunidad científica porque seguro que de lo absurdo que es no es válido, pero bueno, yo me entiendo y lo que quiero es que me entendáis el concepto. Si la IA se da cuenta de que con el paracetamol se nos quita el dolor de cabeza, ¿vale? Y ahora ella empieza a entender con la cantidad de información que tiene de que las personas que toman un medicamento para el dolor de la pierna nunca han ido al médico por dolor de cabeza, a lo mejor empieza a asociar que el medicamento de la pierna quita el dolor de cabeza. No sé si me estoy explicando. Algo que un médico a lo mejor no se hubiera dado cuenta, la IA a lo mejor es capaz de reconocerlo gracias a la gran base de información y eso se está empezando a ver. La IA empieza a decirnos cosas que no nos hemos dado cuenta porque o son de otras áreas que no pertenecen a nosotros mismos o son áreas de conocimiento que son de otro sector. Y eso se está empezando a ver ahora. En el Mobile World Congress de Barcelona, que lo tenemos enseguida la semana que viene, el lunes, y que el año pasado tuve la oportunidad de hablar con un señor de Fujitsu, del área de investigación, me dice, José, es increíble la capacidad de cosas que hemos aprendido este año con la IA. Y yo le decía, no entiendo que habéis aprendido. Dice, sí, sí, que nos ha enseñado con la que trabajamos nosotros. Que la había enseñado a ellos.
porque estaban trabajando con una IA tecnológica que trabajaba con varias marcas al mismo tiempo. Y esa IA les enlazaba a áreas de distinto conocimiento y les estaba enseñando cosas que no se habían percibido ellos y le habían tenido delante de su nariz en muchísimo tiempo. Pues al final, eso es lo que pienso que el siguiente paso que viene es este. O sea, la IA nos va a dar y nos va a construir cosas y nos va a enseñar cosas. Yo pienso que va a ser como un siguiente profesor, ¿no? O sea, que nos va a abrir los ojos a cosas que no veíamos porque no trabajábamos con esa cantidad de datos en áreas tan distintas que al mismo tiempo están ligadas entre sí sin que nosotros lo supiéramos. Y pongo el ejemplo del paracetamol porque ese es el más absurdo, ¿no? Que se me ocurre, ¿no? El que alguien tome paracetamol para el dolor de cabeza y a lo mejor la gente que toma algo para la tensión, nunca, imaginaos que al que toma pastillas para la tensión nunca va al médico por dolor de cabeza y a lo mejor la IA dice, joder, este componente de la tensión es que se utiliza también aquí, 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 estos pacientes nunca reportan dolor de cabeza y sin embargo el que tiene dolor de cabeza tiene que estar tomando paracetamol. A lo mejor da con un químico que a lo mejor es más efectivo para el dolor de cabeza. No sé si se me entiende. Lo que quiero decir es que gracias a esa cantidad de información, ella es mucho más resolutiva que nosotros porque es una máquina, claro. Y su capacidad de aprendizaje y de resolución es muchísimo mayor a la nuestra. En el ámbito del pensamiento lógico deductivo no podemos competir, lógicamente. El Para rigor nada. de análisis de datos nos queda el reducto más pequeño del pensamiento intuitivo, del divergente o el colateral, ¿no? Que decimos, y ya veremos si eso no también lo acaba invadiendo en cierto modo. Entonces eso es el reducto que queda a la creatividad y al pensamiento humano que todavía parece ser que la inteligencia artificial no lo invade. Lo vamos a dejar ahí apuntado. Si te parece, vamos a dar paso al siguiente expositor, que es Marco Muy Mariscal bien. Plaza, que es abogado en Derecho de Autor y Software. Tiene una tesis publicada sobre software precisamente y es profesor asociado también de la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, Marco, te toca a ti la labor de aterrizar un poco la parte tecnológica a través del software, ¿no? Que está un poco en el fundamento de toda esta evolución, de todos estos procesos. Así que lo dejo en tu mano, una breve intervención y luego ya seguiremos con De preguntas. acuerdo. Pues muchísimas gracias, Abel. Bueno, lo primero por invitarme, por tenerme a mí con Vanessa, bueno, eh, con José Antonio, con Santiago. Y como bien dices, bueno, pues yo, mi parte, ¿no? Siempre digo que es la más aburrida, la más, bueno, pues toca poner los pies en la tierra, lo que tú has dicho. Sin embargo, voy a intentar analizar cómo se protege el software como elemento transversal, ¿no? Como, bueno, pues al final, el software o la inteligencia artificial no deja de ser software. Sin embargo, quiero hacer una perspectiva. El derecho del software, pues tiene relativamente poco tiempo. Estamos hablando de 30 a 40 años desde que se lo regulamos por primera vez. Y muchas cuestiones que hoy en día tenemos encima de la mesa ya surgieron, bueno, pues hace 30 o 40 años. ¿Vale? Entonces, bueno, pues creo que algunas se solventaron con mayor solvencia, pero ya estamos reinventando. La historia se repite y el ciclo es el de siempre con esto de las tecnologías. Yo cuando comencé a investigar sobre el software y su protección jurídica, bueno, pues lo hablaba recuerdo con mi director de tesis, ¿no? Que decía, bueno, se trata de quitarle un poquito el polvo a una legislación que lleva inmóvil pues 30 años. Bueno, pues a medida que uno vas investigando, pues sí tiene una capita de polvo importante esto, ¿no? Lo cierto y verdad es que, bueno, pues al final las empresas desarrolladoras de software y los usuarios se han adaptado a esta legislación y no ha habido ningún cambio prácticamente desde 1990, desde el 92. Bueno, luego la reforma de directiva, nada, cambios cosméticos en el 2009, pero poco más. Eh, sí que es verdad que, que si bien en 30 años esto ha permanecido inmóvil, ¿no? Y en esos 30 años, pues el latín ha pasado de ser obligatorio en las escuelas a cuestionarnos si la robótica tiene que ser obligatoria en las escuelas, ¿no? O la programación. Pero sí que estamos quizá en un momento donde, bueno, el legislador debe coger el toro por los cuernos y debe plantearse si tenemos un sistema de protección adecuado o no. Hablamos de 3 o 4 décadas, pero bueno, yo les voy a hacer preguntas o voy a hacer un enfoque de lo que tenía el legislador en la cabeza cuando protegió el software de la manera que lo protegió. Y vamos a ver o voy a buscar ciertas analogías a los momentos que tenemos ahora. Pero no sé, tenemos 200 o casi 300 personas conectadas. No sé cuántas de ellas habían nacido después de los 80 y cuántas de ellas no tenían conciencia en los años 80. A cualquiera de nosotros, si nos pregunta cómo era el mundo en los años 80, pues solo diríamos diferente, ¿no? No teníamos teléfono, no, los ordenadores
o un ordenador en una casa era difícil de ver, ¿no? Lo que es la informática a estos niveles que tenemos hoy en día, estaríamos hablando finales de los 90, ¿no? Finales de los 90, bueno, esa década donde por primera vez, bueno, pues llegan los ordenadores verdaderamente a casa, ¿no? Hoy en día, si nos decimos, oye, ¿qué es el software? Bueno, pues más o menos lo tenemos todo el mundo claro, ¿no? Pues en un principio no estaba tan claro. Bueno, a finales, casi casi se podría decir que se legisló a la inversa. ¿Qué no es el software? ¿No? Y dijeron, patente no es. Y si no es patente, se lo vamos a dar a los de propiedad intelectual. No se quería proteger por medio de la patente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el legislador de los años 80 tenía una idea más o menos clara de lo que podía ser el software. Pero en todo caso, sí era consciente de una cosa, de que esto era un cambio muy importante en la forma de conocer la sociedad, ¿no? Pues, ¿no? Bueno, y a la postre hemos visto que es así, ¿no? Que todo es software. En los años 80, ese ordenador, ese programa informático que tenían o las grandes empresas o aquellas familias que tenían suficiente poder adquisitivo para adquirir un ordenador, bueno, pues a la postre llevamos un ordenador en nuestro bolsillo, ¿no? ¿Y qué nos pasa con la inteligencia artificial? ¿No? ¿Qué es la inteligencia artificial? Antes el compañero daba una descripción, tampoco tenemos muy claro, ¿no? La gente, si nos hacemos una idea, no tenemos muy claro cómo la definiríamos, pero sí tenemos claro una cosa, y es que esto es un antes y un después. Entonces, bueno, pues parece que estamos en el mismo momento, ¿no? Algo que irrumpe en nuestras vidas, que no sabemos muy bien lo que es, pero que hay que legislarlo, ¿vale? No sé si nos va a pasar, ¿no? Como en los años 80, que se va a legislar diciendo lo que no es y vamos a intentar buscar una solución. Pensemos que, por ir centrando el tiro, ¿no? Pues, ¿cómo protegemos esto del software, ¿no? Y nos tenemos que poner en esa piel del legislador de los años 80, que tampoco sabía muy bien qué era esto, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Y decía, bueno, vamos a ver, explícame qué es esto. Aquí hay un tipo que dice usted que escribe, escribe código fuente, además, bueno, pues, y crea líneas de código. Bueno, pues si es alguien que escribe, en mi casa se llama escritor. Y ni cortos ni perezosos dijeron, oye, pues vamos a hacer una cosa, que el software se proteja como si de una obra literaria se tratase. Literalmente, Directiva 91/250 y en su considerándose esto, ¿vale? Y en su artículo 1, que dice que los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como si de como obras literarias, tal y como se define en el convenio de Berna. No me voy a meter con el convenio de Berna, pero lo que es una definición de obra literaria tampoco nos da, ¿vale? Nos da una enumeración. Bueno, pues vuelvo a plantear la pregunta. 30 años después, ¿no? ¿Qué nos hacemos todos? ¿Qué es la IA? Y me centro en la IA generativa. ¿Y cómo la protegemos? ¿No? Porque aquí tenemos la misma cuestión, ¿vale? Por si nos sirve, nuestro artículo 96, ojo, que ya lo dimos en el 87, que este viene de la ley del 87, dice que es un programa de ordenador, toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente. Nos quedamos con esto de directa e indirectamente porque nos puede resolver muchas dudas en un sistema informático para realizar una función. Si nos vamos a la Copyright Act de Estados Unidos, ¿no? Dice que es el conjunto de declaraciones o instrucciones que se utilizan directa o indirectamente en una computadora para lograr un resultado determinado. Bueno, pues ya nos han dicho muchas cositas, ¿vale? Y aquí al compañero José Antonio que ha hablado antes que yo y ahora le voy a hacer alguna cuestión. Cuando yo les decía, vamos a fijarnos en directa o indirectamente. El directamente es el código fuente, ¿vale? A usar ese código fuente. Y el indirectamente es el código binario, que es lo que leen las máquinas, los famosos ceros y unos que podemos ver todo el mundo de la película de Matrix, ¿no? Cuando sale. Oye, ¿y este código binario lo hacen los programadores? Hombre, para eso se utilizan compiladores, cogen este lenguaje, que es el código fuente, y lo transforman en código binario. Oye, y salvando las distancias, y no quiero tampoco meterme excesivamente con ello, pero oye, que ya aquí había una máquina que transformaba código y aquí nadie se planteaba su titularidad o si debía ser protegida o no debía ser protegida. De hecho, los grandes lobbies ya dijeron, a mí usted me lo protege todo, ¿eh? La secuencia de instrucciones para ser utilizadas directa o indirectamente. Ya, señor legislador, pero es que la parte indirecta no, a lo mejor no lo hace un ser humano, que utilizamos una máquina que traduzca, por utilizar, ¿no?
Ya, bueno, pues ustedes esto lo vamos a proteger, ¿vale? Como vemos, hay cierto paralelismo y aquí el legislador lo protegió como objeto, vamos, está dentro de lo que es la definición de objeto de protección, ¿vale? Solo si cogemos estas mismas definiciones y les quitamos solo una poquita, cinco palabras, a ver si nos encaja con inteligencia artificial, ¿no? Por inteligencia artificial puede ser toda secuencia generativa, ¿vale? Nos vamos a centrar en esto, perdón. Toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a un sistema informático para realizar una función, una tarea u obtener un resultado. O si me voy a la definición de la Copyright Act, conjunto de declaraciones o instrucciones y en lugar de que se utilizan, decimos que se dan a una computadora para lograr un resultado determinado, o casi casi sí que nos podría encajar, ¿vale? Estas instrucciones, bueno, pues son los famosos prompt, ¿vale? Que son el comando de instrucción que proporcionamos a ese lenguaje, bueno, pues para obtener una respuesta específica. Y eso lo hace el ser humano de momento, ¿vale? Bueno, la siguiente pregunta que podríamos, bueno, por ir centrando, ¿vale? Eso es lo que protegemos muchas más cosas, pero a la postre el objeto de protección del software va a ser ese código fuente, ese código binario, ¿vale? La secuencia de instrucciones que se dan. Se protegen muchas más cosas, pero bueno, para esta webinar creo que con esto sería suficiente. Protegemos el código fuente. Claro, y podríamos decir, y se planteó en los años 80, pero el señor legislador, por mucho que queramos, es que el código de fuente pues, no es un libro, porque podemos tener códigos fuentes distintos que den lugar a dos horas exactamente iguales, ¿no? Si vemos el código fuente como algoritmo, ¿no? Pues al 4 llego sumando 2 más 2 o restándole a 8 4, tengo un 4, ¿vale? Por salvando las distancias, ¿eh? Me perdonan los informáticos que estén por aquí. Y además, señor, pues hay que tener en cuenta que el código fuente que no es libre, que es que a veces yo para programar pues me tengo que ceñir a un tipo de hardware concreto y tengo que utilizar interface concretas si quiero que funcione en Windows o si quiero que utilice un Mac, pues es que hay secuencias de código que tengo que poner. Entendiendo la interface, siempre a mí me gusta mucho explicarlo como los vagones de tren antiguos. Si vemos alguna película de vaqueros, ¿no? Cómo enganchaban los dos vagones y bueno, permitían a la máquina tirar, ¿no? Hacer de tractora del resto de vagones. Eso serían las interfaces, salvando las distancias nuevamente, ¿vale? Esas líneas de código que permiten que dos cosas interactúen entre sí. Bueno, total, que resultaba muy difícil, bueno, saber si un código fuente, ¿no? El término originalidad, pues al final eran líneas de código, muchas veces encorsetadas. Y no nos suena nuevamente esto de la originalidad, no es un debate que tenemos abierto, de hecho lo ha preguntado Abel hace poco, ¿no? El requisito de la originalidad en materia de inteligencia artificial es que la IA crea cosas, pero que como no son originales, pues el legislador en los años 80, o mejor dicho, en la primera directiva ya del 92, a principios de los 90, dijo, a mí no me contéis muchas cosas, a mí esto de la informática me interesa y quiero romper una lanza a su favor, así que yo el programa de ordenador lo voy a proteger solo porque sea original, en el sentido de que sea una creación intelectual de ese autor. Y no se aplicará ningún otro criterio para conceder la protección. Palabras de la directiva. Bueno, pues parece ser que aquí el legislador lo tenía muy claro. ¿Y por qué lo tenía muy claro? Porque quería huir del criterio de la novedad, ¿vale? Esa novedad que sí exige el derecho industrial, ese derecho de patentes, el estado de la técnica, aportar algo más. Aquí se trataba de potenciar una industria que parecía que el futuro iba por ahí. Es decir, bueno, pues me saqué un criterio de originalidad de la manga. Pues dos códigos fuentes que sean totalmente distintos, aunque me den un resultado igualitario, ¿no? Pues dos procesadores de texto, dos, lo que se os ocurra, bueno, yo te lo voy a proteger, ¿vale? Y aquí hago otra nueva pregunta, entonces la originalidad reside en el prompt, ¿no? En esa pregunta o esa instrucción que yo lanzo a la inteligencia artificial y me arroja un resultado u otro dependiendo cómo sea. Pues ya tenemos alguna sentencia que va por ahí, ¿no? Me traigo una sentencia del Tribunal de Beijing de hace un par de mesecitos en el que van por ahí los tiros y dice que es que el prompt que yo dé es distinto al de Abel y por tanto el resultado también es distinto. Ahora les lanzo alguna cuestión sobre esto porque empezamos a estar ya en líneas rojas, ¿no? Banderas rojas, es difícil. Bueno, nuevo concepto de originalidad, ¿no? Lo protegemos tan solo porque se ha creado, protegemos ese código fuente. Vale, y muy bien.
Y oye, ¿y esto quién va a ser el autor? Porque de un libro lo tenemos todo claro. Usted me dice que lo protejamos como si de una obra literaria se tratase. Pero es que resulta que es que aquí las empresas de software, si ya pasaban los 80, ahora ya, por descontado que es así, suelen ser personas jurídicas, porque son verdaderas obras de ingeniería. Aquí hay muchísima gente detrás y no todo el software es igual, ¿vale? Pues aquí nuevamente el legislador dijo, pues mire usted, en aquellas legislaciones donde así se permita, el autor va a ser la persona física que lo cree y además la jurídica. La persona jurídica como autora, no como titular de los derechos. Aquí ha habido ríos de tinta, que si eso era anticonstitucional, que si el autor siempre tiene que ser una persona física. Lo cierto es que después de 30 y pico años de legislación, no hemos tenido un solo problema a este respecto, ¿vale? Bueno, pues entendemos. Ojo, es la persona jurídica que la edita y la divulga. Pero es que resulta que luego lo ha creado la persona. Es decir, el autor, pues, por el mero hecho de divulgarlo, ¿no? y editarlo, es la persona jurídica, aunque luego tenga 200 empleados que han creado el software. ¿Y qué parte de software has creado? ¿Y es todo tu software original? Salvando las distancias, hemos visto también alguna sentencia, ¿no? muy parecida con temas de arquitectos. No todos los arquitectos aportan originalidad. El que hace las mediciones para ver cuánto hormigón lleva, bueno, pues se ha considerado que no es autor de un puente, ¿vale? Bueno, entonces si es la persona jurídica la que puede ser autora, ¿le damos derechos morales? En mi opinión, particularmente, pues si una persona jurídica tiene derecho al honor, si una persona jurídica es punible penalmente, pues también habrá que darle los derechos morales, porque son intrínsecos al autor, ¿vale? Evidentemente interpretados en tanto en cuanto estamos ante una persona jurídica, pues hay cosas, ¿no? Pues, que tienen que ser interpretadas de acuerdo a esta persona jurídica, a esta nueva autora sacada de la manga, bueno, pues siempre en pos de favorecer la creación del mundo informático. Lo cierto es que después de 40 años a lo mejor nos hemos pasado de la raya, ¿no? Y ya está todo el mundo informatizado y hay que darle una vuelta a esta legislación, ¿vale? Bueno, pues entonces vuelvo a hacer un pequeño resumen, código fuente, siempre y cuando sea original, y va a ser el autor, la persona física que lo crea, o la jurídica cuando lo edita y lo divulga, ¿vale? Solo un pequeño apunte. El personal asalariado le cede los derechos patrimoniales, salvo acuerdo en contrario, a su empleado, ¿vale? También aquí hay ríos de tinta, pero nos quedamos con esto, ¿vale? Un programador que trabaje desarrollando un programa de ordenador, bueno, pues le cede todos los derechos automáticamente, salvo caso en contrario, a su empleador, que suele ser esta persona jurídica que a la postre será autora una vez edite y divulgue este programa de ordenador, ¿vale? Por ir acabando, vamos a ver, nada, un pequeño apuntito sobre el alcance y contenido de los derechos. Claro, esto habría que protegerlo como si de una obra literaria se tratase. Entonces los juristas y el legislador estaba buscando una forma de acomodar esos derechos a los que podría tener una obra literaria. Y Marco, dijeron, derechos de... Dime. perdona que te interrumpa. Yo creo que ya con lo que has expuesto es que te estás metiendo ya en el Vale, derecho de autor de lleno, no era el objetivo. Yo creo que has vale. apuntado los problemas. Lo que sí quiero hacerte una pregunta, sin perjuicio de las que luego procedan en el Ujú. debate, es que te hago una pregunta muy concreta y te pido por favor, sé que es muy difícil la Vale. respuesta. Según tú, quien programa la inteligencia artificial podría mantener el control sobre lo que realiza la inteligencia artificial. Pues para mí es un nuevo jugador y estamos ante un nuevo escenario donde hemos el software entendido como obra instrumental. Bueno, pues es que ahora ese instrumento coge, no quiero plantear el debate todavía, coge obras ajenas para crear cosas. Y aquí hay una inversión millonaria detrás. Para mí, las desarrolladoras de software en materia de inteligencia artificial es un nuevo elemento que hay que tener en cuenta. Sobre todo porque ya dejan de desarrollar para que el ser humano cree, por ejemplo, un programa de Word, ¿no? Pues al final soy yo el que escribe la novela, para crear esa IA generativa que sí me arroja un resultado. Para mí, hay que crear, o creo que los tiros pueden ir por una especie de compensación a este tipo de empresas, porque al final son los que ponen la carne en el asador. Y este tipo de empresas que luego den dinero a los autores de los cuales se han alimentado, o las obras, ¿no? que se han alimentado, pues pueden ser que vayan por ahí los tiros, ¿no? Una especie de compensación.
Pero sí, para mí el programador es el nuevo creador o creo que hay que darle más derechos de los que actualmente tiene. Eso por descontado. ¿Son todos los software iguales? Pues evidentemente no. Es que no es lo mismo crear un sistema operativo que una pequeña aplicación de móvil que una IA generativa. Para lo más parecido que tenemos en nuestras legislaciones cuando se habla de programa avanzado y solo es para temas fiscales, ¿no? Entonces, para mí, y con esto ya sí que zanjo, es una obra instrumental. Es que cuando salió la cámara fotográfica no se reconocía a los fotógrafos como artistas. O cuando salieron la música, bueno, pues hecha por samples, etcétera. Bueno, pues luego a la postre sí se ha ido ampliando ese rango de derechos. ¿Qué queremos que sean los desarrolladores? ¿El mero fabricante o queremos que sea el fotógrafo, ¿no? O que crea esa imagen? Pero para mí es un nuevo actor que invierte mucho dinero y que no me cabe duda que lo va a querer ver recompensado en algún momento. Muy bien, pues muchas gracias. Seguiremos luego con el debate, de todas formas. Ahora voy a dar paso a la profesora Vanessa Jiménez Serranía, que es profesora permanente de la Universidad de Salamanca y que lleva varias publicaciones y muchos trabajos en torno a todo esto. Y sobre todo, a él la primera persona que yo la escuché hace unos años hablar de la tokenización, de la cultura, etcétera, etcétera. Así que si nos puedes ilustrar un poco desde tu perspectiva sobre esta cuestión, pues te lo agradeceremos. Bueno, yo me voy a centrar en mi inteligencia artificial de momento y luego si quieres hablamos de los tokens en lo que nos dé tiempo. Os iba a compartir una pequeña presentación más que nada, porque como tengo esquemas yo creo que es más fácil también verlo, para un poco hacer el mapeo, que creo que puedo compartir o no, pues si no puedo compartir, no comparto. Creo que no puedo compartir. Ah, sí, sí puedo. Ay, perfecto, muy bien. Pues nada, es muy breve, pero vamos, simplemente para un poquito que tengamos la perspectiva así. Esto simplemente a efectos, venga, a ver si esto a ver si se amplía esto o no se amplía, un segundito. Estamos hablando aquí de inteligencia artificial y vengo yo aquí y no sé utilizar el PowerPoint. Pero bueno, vamos al lío. Hay una cuestión interesante que además yo estoy siempre, pues siempre es un placer escuchar tanto a pues tanto a los compañeros, tanto a José Antonio como a Mariscal, a Marco Mariscal, porque siempre, pues oye, sobre todo con los dos, pero sobre todo con José Antonio coincidimos en muchas cosas. Yo no soy tan. Luego voy a poner, o sea, en el tiempo que nos dé un poquito de debate, me plantear un par de cuestiones, porque esto siempre me hace mucha gracia, de hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Y hay veces cuando uno lo trata que parece que, bueno, que esto es nuevo, ¿no? O sea, ya vemos que, sobre todo en el mundo del arte, desde, por ejemplo, la música, desde los años 50 ya teníamos la inteligencia artificial, porque esto vale que la inteligencia artificial generativa es lo que más impacto usada de manera más general, por así decirlo, por el público, viene a ser algo que sobre todo hemos tenido en los últimos 2 años, por así decirlo, ¿no? O sea, que al menos se ha hecho más expansiva. Esto no viene de ahora, sino que viene de hace bastante tiempo. Ya que él hacía referencia a Turing, digo, pues ahora voy a hablar yo de Iliac Suite, que es un poquito, que es incluso más antigua, bueno, no es más antigua, pero bueno, viene un poco por ese lado, ¿no? Esto es una cosa también interesante, porque muchas veces cuando hablamos, un poco para poner la perspectiva y un poquito para un poco esto es un poco provocador también, al menos eso lo intento hacerlo, ¿no? Cuando se pregunta, por ejemplo, a los artistas, siempre se habla de que los artistas y los intérpretes pues tienen esa visión negativa de la inteligencia artificial, etcétera, o al menos es lo que también se percibe muchas veces en las noticias. Y si veis aquí en estas estadísticas que os aparece, que os presento, encontramos que muchos, por ejemplo, en el caso de que si se consideraría que se pudiera utilizar inteligencia artificial para los proyectos, pues más de un 76,5% de los artistas musicales encuestados apuntan que sí, ¿no? Y ya veis que hay bastantes que ya lo utilizan. Bueno, uno de los temazos del momento también es ya no solamente el tema del derecho de autor, sino sobre todo el impacto que tiene la inteligencia artificial en, evidentemente, el tema de derecho de autor, y ahora iremos al fondo de la cuestión, ¿no? Pero también la cuestión vinculada más, sobre todo, y esto afecta a los artistas, intérpretes y ejecutantes, ¿no? El tema del uso de la imagen y de la voz para recrearla y poderla, y sin tener necesidad de contratar, ¿no? Estos, bueno, en teoría, vamos a poner muchas comillas en lo que estoy diciendo, ¿no?
estos artistas, intérpretes, ejecutantes, pues tener la posibilidad de reproducir la voz, de reproducir la actuación, de resucitar a personas, como hemos visto, como es el caso de Lola Flores, ¿no? Bueno, eso como ejemplo. Pero bueno, yendo a las cuestiones jurídicas, y voy rapidito porque vamos bastante en tiempo y quiero también que haya debate, ¿no? Yo lo que voy a hacer es apuntar aspectos. Luego ya, si queréis alguna cosilla, pues podemos ir debatiendo, ¿no? Porque de momento lo que tenemos son muchos interrogantes y pocas respuestas, la verdad. Y va mucho en la línea también de lo que apuntaba José Antonio, con esta idea de que estamos en una evolución exponencial también de la propia tecnología, y aunque esto no me gusta decirlo así, porque parece que es como muy cliché ahora mismo, ¿no? El desconocimiento también por parte de los juristas de cómo funciona la tecnología, pero es que muchas veces es verdad. Y esto ya es una cosa que con tokenización ya lo vimos, y con el tema de inteligencia artificial en algunas de los casos que hay en Estados Unidos, pues también lo estamos empezando a ver, ¿no? Pero bueno, como digo, toda esta idea también de toda la problemática que existe en torno a estas cuestiones, pues se nos plantean aspectos interesantes, ¿no? Ciertos los ha apuntado ya Marco en la parte de la más de la protección de la propia inteligencia artificial. Luego, a mí me gustaría que pudiéramos hablar sobre lo que he planteado, porque yo tengo una opinión bastante contraria a algunas cosas de lo que ha dicho él, pero es opinión mía, no es doctrina ya asentada, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero bueno, como digo, vamos a empezar por el principio. Pues las preguntas claves son siempre las mismas, y esto es una cosa que ya es redundante, ¿no? En el ámbito de la propiedad intelectual es primero el tema de la protección de la propia inteligencia artificial, que como se lo ha tratado Marco, pues no voy a entrar en ello, aunque luego sí podemos hablar de esta cuestión, porque bueno, no toda la IA, y esto José Antonio lo sabe mejor que muchos de nosotros, ¿no? No toda la IA es software, algunas más combinación de algoritmo con modelos sin necesidad de que sea software, con lo cual ahí cómo lo protegemos. Yo se lo dejo apuntado simplemente, porque aquí ya se parte, yo también muchas veces parte de la base que es que la inteligencia artificial es software, pero no siempre es software. Entonces eso también, pues como cuestión adicional, pues también se puede plantear, ¿no? Y luego tenemos los dos aspectos clave de siempre, ¿no? El tema del acceso a datos, sobre todo cuando son obras, porque la inteligencia artificial necesita ese acceso, y luego la protección de los outputs, ¿no? Es el tema de los inputs y de los outputs. Y bueno, la cuestión, pues que es un poco, como os decía, el esquema, ¿no? El tema es, con lo del tema de los inputs, esa idea del acceso a los datos, del acceso a las obras, del acceso a la voz, a las imágenes. ¿Qué pasa cuando existen elementos protegidos por propiedad intelectual? Si podemos hablar incluso del acceso a prestaciones, ya no solamente a obras, sino a prestaciones de propiedad intelectual, acceso a bases de datos, etcétera, etcétera. Bueno, el tema, como digo, de protección de la inteligencia artificial lo dejo aparte, ¿no? Y el tema de, pues eso, la protección de las obras generadas por la inteligencia artificial, y una parte que también han apuntado tanto Marco como José Antonio, que es la idea de también la responsabilidad, ¿no? Esa idea de hasta dónde vamos. Esto al final, cuando empiece o sea, en el momento actual y en el futuro, porque es que ya, pues como hemos visto, o sea, esto no es una cuestión que es de ciencia ficción, es que se pueden crear deepfake y se puede modificar la realidad muy fácilmente con inteligencia artificial. O sea, entonces, pues bueno, ahí tenemos toda esa parte que yo creo que Santiago va a abordar también en su exposición. Bueno, aquí no voy a entrar en esto, simplemente, como ya también lo ha mencionado José Antonio, es la idea esta de cuando estamos hablando de inteligencia artificial, que es que no estamos hablando de algo que sea meramente lineal. O sea, tú sabes lo que entra, pero muchas veces no, o sea, sabes lo que puede entrar, ¿no? Los datos que pueden entrar, incluso hay veces que ni siquiera puedes controlar los datos que la inteligencia artificial, a los que la inteligencia artificial puede acceder. Si digo alguna barbaridad, José Antonio, corrígeme por favor, que para eso estamos con un experto. Vas muy bien, vas muy bien, vas muy bien. Pero al final no, o sea, de lo que el resultado final no hay o sea, no se puede controlar ni siquiera por las personas que lo programan. O sea, porque es que no se sabe al final, pues tiene esa parte un poco aleatoria, por así decirlo, también por la modelización interna que la mayoría de inteligencia artificial tiene, ¿no? Dicho esto, y esto simplemente porque no voy a meter en la tecnología porque encima delante de un experto ya para qué, como sabéis, tenemos toda esta idea de judicialización del tema de cuando tenemos la inteligencia artificial que accede a obras, pues ya sabéis, toda esta marabunta en los tribunales, sobre todo en Estados Unidos y en algún caso en el Reino Unido, en el cual pues, se abordan tanto desde la perspectiva de pues, el uso no autorizado de las obras, el uso de
vulneración de licencias, que esto es interesante también ver las diferenciaciones, ¿no? Vulneración de licencias que tenían para usos comerciales determinado tipo de empresas, ¿no? Por ejemplo, Getty Image, etcétera, ¿no? La idea de pues, que se han elevado marcas de agua, metadatos, todas estas historias, y la cuestión también algunas veces de plantear que se considera, que esto es con lo más así, las obras que se crean, bueno, las obras, voy a hablar de productos por no calificarlos, los productos o los outputs que se crean, que se generan por la inteligencia artificial como obras derivadas de una obra original, ¿no? O sea, que la alimenta. Pues en los casos que teníamos de Andersen Stability que tenía su problemática, ¿no? Bueno, ya sabéis también todo el tema de pues, la huelga de actores y guionistas de Estados Unidos, que finalmente ha dado como consecuencia, por el momento, a un acuerdo entre los guionistas y la alianza de productores, pero todavía los actores están ahí un poco in albis, que eso pues, yo creo que Abel pues, nos podrá ilustrar un poco más. Pero bueno, yendo un poquito más al grano, yo voy a plantear todo lo que yo veo, y yo creo que aquí hay mucho más, pero bueno, ya con el tiempo que tengo, que estoy intentando mantenerlo en los 15 minutos, pues voy a intentarlo. Lo primero, estamos hablando del acceso a los datos y el acceso a los datos es algo que, como hemos visto, es fundamental y cuanto más datos, en principio, mejor resultados, esa idea, ¿no? Además que, pues, lo hemos visto muchas veces porque esto ya es casi manido, ¿no? El tema de los sesgos, el tema de, pues, determinado tipo de problemáticas que pueden derivarse también de la comprensión por la comprensión o aprendizaje de la propia inteligencia artificial viene muy derivado también del tipo de datos a los que acceda. En principio, cuanto mejores datos y más, ya no solamente cuanto más datos, sino cuanto mejores datos, más depurados, mejor estén, pues más amplios sean, pues mejores resultados se tendrán, ¿no? Y dentro de los datos, pues como sabéis, tenemos estos datos que podemos hablar de Open Access, ¿no? En el sentido, hablo de Open Access, luego ya especificaremos qué son, pues como de acceso abierto, en el sentido que son, pues que los podemos encontrar, que no son rivales, es decir, que se pueden encontrar en la red, que no hay un titular o una determinada empresa sí, empresa, vamos a llamarlo así, o persona jurídica, como queréis llamarlo, o entidad que los tiene en propiedad, por así decirlo, ¿no? Es decir, que pueden accederse con facilidad por cualquier tipo de inteligencia artificial. Luego tendríamos, y este es el tema también de hasta qué punto esos big data que hablábamos, porque ya lo apuntaba también José Antonio, con esa idea de las grandes tecnológicas están recabando datos y esos datos que se recaban por las grandes tecnológicas son de acceso abierto, como decía antes, o no lo son, ¿no? Pero bueno, tenemos esa idea también de esos datos que son propietarios, de esos datos que van a estar que van a ser titularidad de una empresa o una entidad. Antes hablamos de, por ejemplo, datos médicos, o sea, toda la cantidad de datos que no tienen un acceso tan libre o que es tan directo por parte de las distintas aplicaciones, ¿no? Y esos datos que son propietarios o que tienen esa idea también, hablo de datos propietarios para que nos entendamos, ¿no? Pueden estar, y en su caso van a estar muchas veces protegidos por secreto empresarial o industrial, con esa idea de pues esa protección también de determinado tipo de elementos, aunque cada vez vamos más a la idea del acceso abierto a datos, pero siguen existiendo, ¿no? Y muchas veces son datos que son muy interesantes. Sobre todo, como os decía, el problema aquí también va a venir de qué datos realmente tienen las Big Tech y qué datos, sobre todo en el ámbito más tecnológico, más amplio, ¿no? De todos los datos que vertemos a la web 2.0, hasta qué punto los datos de las grandes tecnológicas pues, son realmente accesibles. Seguro que alguno de vosotros que me estáis escuchando o de los miembros del panel, seguro que me dice, bueno, pues tenemos el reglamento de mercados digitales, bueno, pero el reglamento de mercados digitales que habla de interoperabilidad y de acceso a datos, etcétera, etcétera, tiene sus limitaciones también bastante importantes. Bueno, sigo. El tema es que dentro de estos datos, pues ya tenemos por un lado los datos y los datos libres y los datos menos libres, y por otro lado tenemos las obras, los textos, etcétera, que pueden... Hablo de accesibilidad simple con la idea de que no están en una base de datos y que algunos de ellos estarán protegidos por propiedad intelectual, otros a lo mejor no lo están, dependiendo del tipo de elemento que se trate, ¿no? Y luego esa idea también de los datos y obras, sobre todo en el caso de las obras, que están protegidos dentro de las bases de datos. O sea, tenemos un poco como todo este panorama, que es un poco el mapeo que se me ha ocurrido un poco para que tengamos la ilustración, ¿no? Dentro de estos datos, pues algunos están en el cloud, o sea, cuando hablo de datos propietarios en cloud, que son propietarios, que no son de libre acceso, en determinados elementos que pues, nos hacen también un poco pensar en cómo se puede acceder a esto y qué obligación hay de acceso a esto.
hay un elemento, bueno, ¿cómo deciros? Un aforismo ya casi, ¿no? Que esto desde que empezamos con la época digital existe, que es eso, la lucha entre el acceso y la protección. O sea, estas son las dos cuestiones, ¿no? Acceso y protección. El acceso, que muchas veces también implica innovación, ¿no? Y la protección a la propiedad privada o la propiedad intelectual. Entonces, estamos siempre en esa lucha, ¿no? En ese confrontamiento, por así decirlo, entre acceso y protección. Y aquí la cuestión que se plantea siempre es que la inteligencia artificial es innovadora, es disruptiva, entonces hay que darle acceso a todo. O que sería conveniente que tuviera acceso a todo, pero habrá que plantearse, y eso es un poco lo que yo os quiero un poco que empecemos a pensar también, que no todos los casos son iguales y que no todas las circunstancias, ni en todas las áreas, ¿no?, en las cuales esto se tiene que dar, o sea, la inteligencia artificial puede tener un impacto, se puede considerar como una máxima de que siempre va a tener necesidad de ese acceso completo a todo, o permitirle determinadas cosas, o proteger o sea, las reglas generales en el caso de la inteligencia artificial yo creo que no van a ser la solución más adecuada, y os explicaré, luego al final explicaré por qué, ¿no? Bueno, como os decía, el tema es que cuando estamos hablando de este acceso nos vamos a encontrar con determinadas situaciones que tenemos que enfrentarnos. Lo primero, como os decía, el tema de la propiedad sobre los datos. Ya ni siquiera hablo de derechos de autor, estoy hablando de propiedad civil sobre los datos, ¿no? Propiedad sobre los datos que se pueden generar, pues, en determinado tipo pues, de estudios, de elementos, de tal, ¿no? Y aquí la cuestión, como digo, muchas veces van a estar protegidos por secreto empresarial, y hasta qué punto el secreto empresarial va a estar vulnerado en el caso de permitir el acceso por una herramienta de inteligencia artificial. Hasta qué punto, si se accede a estos datos sin el permiso correspondiente del titular de estos datos, vamos a considerar que existe una situación de, o bien de infracción de secreto empresarial, o incluso una situación de competencia desleal en función de los parámetros que estemos manejando, etc. Y sobre todo en estos casos lo que se puede plantear es, bueno, realmente si son datos que son necesarios para que realmente exista una evolución, no podemos plantearnos una licencia obligatoria sobre los mismos en términos como que se llaman normalmente, ¿no? Las licencias FRAND, de las licencias Reasonable and Non Discriminatory, es decir, sentencias justas, o sea, licencias justas, razonables y no discriminatorias. Esto con los datos, que esto ya es una cosa que es casi, o sea, esto ya lo hemos visto ya en bastantes ámbitos, no solamente en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Pero yendo a la inteligencia artificial, y sobre todo a la inteligencia artificial generativa, el punto aquí interesante es el tema de, pues bueno, lo de los datos es interesante también, pero esto es más todavía por todo el conjunto de elementos que afecta, ¿no? Y tenemos pues que podemos ver el tema de la protección por derecho de autor, por derechos conexos, incluso la complementariedad de protecciones que hay determinadas obras o determinados pues, elementos, ¿no?, protegidos por propiedad intelectual, que pueden estar también protegidos por otros ordenamientos jurídicos dentro de la propiedad intelectual industrial, como puede ser el diseño o incluso la patente. O sea, entonces tenemos ahí la primera idea esta de la protección, ¿vale? Y en el caso de la protección, lo primero que nos tenemos que plantear, y esto pues ya es algo que también pues ya viene siendo como habitual, ¿no?, es realmente qué uso da la inteligencia artificial de estos elementos protegidos. Y ese uso que se realice y saber cómo funciona la inteligencia artificial nos permite luego fundamentar bien las demandas, porque si no nos encontramos, como ha pasado con el caso pues, de Midjourney Stability, o sea, el caso que os planteaba de Andersen contra Midjourney Stability, que salió el último, la motion to dismiss la semana pasada, la idea de, bueno, es que realmente no podemos hablar de que se trate de obras derivadas, porque es que resulta que lo que sale no tiene, o sea, en función de los procedimientos que se realizan por la inteligencia artificial, pues no podemos determinar realmente que exista esa derivación como tal. Entonces, realmente entender si, por ejemplo, una inteligencia artificial necesita realizar una copia o no, si lo que va a hacer es simplemente, pues en el caso de que sea en web, un web scratching, o si va a hacer una reproducción provisional, o si la reproducción que va a hacer es duradera, si se va a crear una determinada base de datos también por la inteligencia artificial, etc. O sea, realmente conocer cómo funciona el concreto elemento de inteligencia artificial, la concreta herramienta de inteligencia artificial, para saber realmente qué necesidades tiene respecto, o cómo va a afectar más bien a la obra protegida como tal. Y en función de eso, es cuando ya una vez que sepamos eso, y por eso digo que esto yo creo que vamos a ir hacia una casuística bastante importante, ¿no? En función de eso,
vamos a poder establecer si realmente ha habido reproducción, si no, si la reproducción es provisional y entonces pues podría quedar cubierta por una excepción, si estamos hablando que entra dentro de la minería de textos y datos, si estamos en Estados Unidos, que aunque en España se intente ampliar el fair use, en España no tenemos fair use, pues sí puede estar cubierta por fair use, ¿no? Bueno, esa idea de excepciones. Y si realmente no existe la posibilidad de encuadrarlo en una excepción, si en estos casos va a ser necesario o va a ser pertinente crear pues bien licencias, que bueno, ya se están generando licencias, ¿no? Además, de manera contractual antes de que tengamos una regulación, pero digo, en este caso vamos a hablar de que si se consigue, la regulación puede ir en el sentido de ponderar la necesidad de la obtención de licencias, con lo cual esa obligación del acceso, ¿no? Y esa obligación de crear licencias obligatorias con lo que sería lógico, o sea, con lo que conllevaría en estos casos pues una compensación adecuada, ¿no? a esta licencia legal en el caso, como digo, de que se establezca de esta manera, ¿no? Y la cuestión aquí sobre todo es también esta idea de estas prácticas que se van realizando en la actualidad que se habla del envenenamiento de datos, ¿no? En las obras, que en este caso, si en un futuro o incluso en la negociación actual no se puede entender que existe un intento también de renegociación o de negociación, hasta qué punto esto puede ser también considerado como lícito, a efectos también, ya no solamente, que es que esto, cuando decía antes José Antonio el tema de la interacción, es que yo creo que lo de interaccionar, pues sobre todo en determinadas disciplinas a veces nos ha fallado. Entonces, el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, perdón, de la propiedad intelectual, sin verlo desde la perspectiva del mercado y de la competencia es imposible también. Entonces, hay que ver también de qué manera se puede. Estas actuaciones también, por ejemplo, de envenenamiento de datos pueden generar distorsión en la innovación y en la posibilidad también futura, ¿no? de ver cómo se regulan estas cuestiones. Bueno, con la cuestión de la voz, fui muy rapidito ahora, básicamente pues porque también lo que nos encontramos en el tema del acceso a la voz y la utilización de la voz, etcétera, y de la imagen, es que si bien es cierto que en algunos ordenamientos sí que tenemos reconocido constitucionalmente y por una legislación, por ley orgánica o por una ley determinada, ¿no? En el caso de España la ley orgánica, la protección de la voz y de la imagen, en otros ordenamientos no. Entonces aquí vamos a estar en el problema de cuando realmente, hasta qué punto realmente vamos a considerar delimitada esa protección de las actuaciones, ¿no? Sería incluso de la personalidad, porque esto ya no es la imitación de actuaciones o de la voz de un cantante pueda considerarse como una prestación, sino un carácter de su personalidad, con lo cual pues tenemos que ir también a ver cómo se pueden proteger este tipo de características, ¿no? Que hacen singular a un artista o a un intérprete o ejecutante, pero que no entran dentro de la perspectiva del derecho de autor, al menos desde mi punto de vista, vamos. Salvo que realmente lo que se haga es bueno, es que ni siquiera, o sea, entraría más en esa idea de los derechos de la personalidad, ¿no? Y también estamos aquí en la misma cuestión, estamos mercantilizando este tipo de aspectos, ¿no? Bueno, pues ahora se están empezando a crear pues, licencias explícitas, no específicas, sobre este tipo de prestaciones, ¿no? Para poder también ser utilizadas por inteligencia artificial. Voy muy rápido porque ya me he pasado el tiempo, entonces simplemente apuntar dos cosas más, porque algunas cosas ya las apuntaba también Marco. Con el tema de la protección de las creaciones ya tenemos las cuestiones clásicas de la originalidad, el tema de autoría, titularidad, las posibilidades de protección, la pertinencia a la protección, etc. Bueno, yo aquí voy a plantear dos cosas. La primera cuestión es que esto a ver, lo primero que hay que determinar es si realmente la inteligencia artificial ya llega al punto de ser regenerativa y puede hacer ella sola determinado tipo de creaciones sin necesidad de una intervención humana o sin necesidad de que haya un impulso, ¿no? Como tal. Entonces, pero bueno, de momento eso sería la cuestión realmente de que no hubiera ningún tipo de intervención humana en el resultado final de la inteligencia artificial. Pero lo que nos preocupa más ahora, en la actualidad, que como digo es la cuestión pues como más acuciante, es hasta qué punto lo que están produciendo ahora mismo las herramientas de inteligencia artificial puede estar protegido y quién puede ser el titular. Aquí, como ya lo ha dejado enunciado Marco su criterio, yo voy a dar el mío, aquí hay que tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? Yo creo que está muy bien que se proteja la inteligencia artificial como software, bueno, como software si es protegible por software, ¿no? Como digo, la que es la herramienta de inteligencia artificial. Lo que son las creaciones de inteligencia artificial, yo creo que aquí el programador, o sea, si realmente lo que crea o genera es una herramienta de inteligencia artificial que es utilizable por usuarios, persona física, que va a realizar pues,
introducir determinados prompts, o va a servir como herramienta, por así decirlo. Sobre los resultados finales no va a tener, a mi modo de ver, ningún tipo de derecho que poder manifestar, pero bueno. Como digo, el tema es que, sobre todo en esta cuestión, lo que nos vamos a encontrar es que en la actualidad tenemos una discusión jurídica bastante amplia, entendiendo también que existen diferentes opciones de protección, ¿no? Que como digo, si queréis luego los exploramos un poco más, que quiero resumir con 2 cositas, pero hay una cuestión que sí que quiero dejar planteada respecto a los prompts. Y esto es un poco lo que se dice antes del caso de Beijing y el caso de la ópera espacial, que nos ha mencionado, pero ahora lo comento. En estos 2 casos, que son, podríamos decir, en el fondo un poco similares en la idea de cómo se trató, o sea, el fundamento de los mismos, por así decirlo, ¿no? La idea de, pues, una obra que se genera con una herramienta de inteligencia, un producto que se genera con una herramienta de inteligencia artificial, pero en la cual, tanto en un caso como en otro, ha habido una intervención humana importante, en el sentido de que no es un prompt. Lo que se protege es el resultado de X número de prompts, o sea, un número bastante elevado de prompts, y además, pues hay ciertas modificaciones también relativas, pues, a determinados elementos, no solamente con la herramienta de inteligencia artificial, sino con otras herramientas, que es el caso de Beijing. En Beijing sí que se considera autor al usuario que realizó este resultado utilizando una herramienta de inteligencia artificial, pero teniendo en cuenta todo ese proceso de prueba y error con la herramienta, que es lo que sí que se podría asimilar un poco más a la fotografía, si lo entendiéramos como herramienta como tal. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, que como son, pues, más estrictos, vamos a ver, de momento, que luego ya veremos qué pasa, ¿no? En el caso de la obra del Teatro de la Ópera Espacial, pues 650 prompts y sus modificaciones, y consideraron que no se podía considerar como autor porque no se controlaba el resultado de la obra. Bueno, como digo, tenemos discusión para el rato. No me centro en el tema de la inteligencia, o sea, del tema de la titularidad de las obras más, porque digo yo que en el debate ya procederemos, y lo que sí que quería plantearos es otra cuestión. Cuando estamos hablando de este tipo de regulaciones, no solamente nos tenemos que quedar en el análisis básico de la inteligencia, o sea, de lo que es la protección, sino en el análisis de mercado. Y esto sí que lo apuntaba también Marco, un poco en la idea también del software. La idea cuando cuando se realiza la regulación sobre una materia determinada, sobre todo teniendo en cuenta un punto de vista un poco más utilitarista, que es un poco la tendencia actual, y Santiago, corrígeme, o Abel, corregidme si no tenéis ese planteamiento, pero hay que tener en cuenta también las consecuencias en el mercado de esto. Entonces, ver un poco, además que hay artículos que cada vez vamos más a esa idea de el impacto que tiene tanto pues una flexibilización en el acceso, como si consideramos un acceso más restringido, y qué pasaría si hay protección o no protección de las obras generadas por inteligencia artificial, a efectos también de la propia, por un lado, de la propia evolución o los propios incentivos de las empresas de inteligencia artificial, sobre todo de las pequeñas empresas de inteligencia artificial, porque a mí, con todo mi respeto, las grandes empresas de inteligencia artificial, o sea, las grandes corporaciones, ¿no? Las Big Tech, pues bueno, pues tienen todo, o sea, tienen muchísimos datos ya para hacer lo que les dé la gana, pero sobre todo esa idea también de acceso a nuevos entrantes en mercados tecnológicos, ¿no? Entonces, eso es una idea que hay que tener en cuenta y que hay que plantearse, ¿no? Y a lo mejor establecer determinado tipo de diferenciaciones en función del tipo de agente que existe en el mercado, como ya existe. En el derecho de autor ya existe, pero quiero decir que más aún, pensando en esta perspectiva, que no ha sido tan abordada en determinados reglamentos que tenemos en la Unión Europea, ¿no? Y por otro lado, también el tema de, y esto preparado también una cuestión a José Antonio, de que a mí me parece muy bien de hablar de todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial, que se pueden hacer unas barbaridades infinitas, o sea, es alucinante lo que se puede llegar a hacer, pero todo esto también tiene un coste importante. Un coste importante que esto va a generar también, como digo, si vamos a pensar en que queremos una uniformización, bueno, una uniformización, no, un desarrollo continuo, una competencia real en estos mercados, también hay que pensar de una manera un poquito más largoplacista, no tan cortoplacista, y esto tiene un coste importante que solamente van a poder soportar algunos también en el momento actual. Porque a mí también me hace mucha gracia lo del OpenAI, cuando luego el OpenAI deja de ser open. Y esto crea además una brecha digital brutal en muchos mercados, ¿no? Y simplemente así como guiño final, y luego ya pues me paso del tiempo, pero bueno, he intentado resumir, he hecho lo mejor que he podido, a ver, de verdad. Si os dais cuenta que os tengo puesto determinados operadores en el mercado y al lado inteligencia artificial que manejan. Os lo dejo ahí para la reflexión. Un poco del acceso a los datos que tienen estos operadores
y de la inteligencia artificial que manejan ellos. Y luego, sobre todo, pues que también está, como ya hemos apuntado, que esta reflexión no solamente va en los aspectos jurídicos, sino también en otra parte de aspectos más de índole ética y filosófica, que sobre todo el tema de la protección a determinados aspectos, ¿no? Pero que como eso no entra, eso es metajurídico, pues no voy a entrar en ello, pero ahí yo lo dejo. Pues nada, pues muchísimas gracias por haberme escuchado y bueno, como veis he dejado muchas dudas y espero que podamos resolver alguna. Muchas gracias, Vanessa. De eso se trata precisamente. Yo creo que también yo voy a dejar un par de reflexiones luego para el debate para que no se me olviden. Una de ellas es que no se preocupe nadie, que todas las ramas del derecho están llamadas para este problema, porque a todos nos va a afectar de alguna manera, no solo la propiedad intelectual o el derecho de autor, hay derechos fundamentales, derecho al consumo, hay muchísimas ramas del derecho involucradas en este mare magnum, ¿no? Porque como dije al principio, puede cambiar los paradigmas en todos los ámbitos de la actividad humana, con lo cual el derecho va a tener que estar ahí desde distintas perspectivas. Y por otro lado, también yo creo que hay un esfuerzo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a la propiedad intelectual, al derecho de autor, que es delimitar un poco qué tipología de creaciones se generan con la inteligencia artificial, porque yo siempre he dicho que cuando es una herramienta al servicio de la creatividad humana, pues sí que podemos hablar del ámbito del derecho de autor o la propiedad intelectual, pero cuando la inteligencia artificial es generativa y autónoma, se basa en datos, no en obras persistentes, pues estamos ante una novedad. Yo creo que eso igual puede quedar fuera del ámbito del derecho de autor. Yo creo que hay que empezar a delimitar, por eso yo pienso que aunque solo sea indirectamente el principio de transparencia, que probablemente se debata en la mayor parte de las iniciativas legislativas, nos puede ayudar un poco a ir vertiendo luz sobre la materia más específica nuestra, que es cómo proteger la creatividad generada en el ámbito de la inteligencia artificial. Y esto nos hila con la siguiente intervención y última, que no por ello menos importante, sino que yo diría la más compleja, porque todo el mundo estamos esperando que se legisle y que se legisle bien, porque esas son las dos grandes aspiraciones de todo jurista, ¿no? Que se legisle y que se legisle bien, cosa que no es fácil por los condicionantes que hemos dicho antes, es decir, que esto va muy rápido y no se conoce en esencia el alcance de los procesos de inteligencia artificial en muchos aspectos y sí sabemos que nos va a afectar, que va a ser beneficiosa en unos aspectos, pero nos va a perjudicar en otros muchos o va a poner en riesgo la vulneración de varios derechos fundamentales o de otra índole, ¿no? Entonces, por eso Santiago Mediano Cortés, que es un consumado especialista en esta materia, tanto en derecho de autor como en temas de nuevas tecnologías, inteligencia artificial de manera particular, y que está muy en la práctica diaria de estas cuestiones, pues igual nos puede vertir un poco de luz sobre por dónde van los derroteros de las iniciativas legislativas que se empiezan a conocer en los últimos meses. Tienes la palabra, Santiago. Muchas gracias, Abel. Lo primero, saludar a todos los asistentes y a mis compañeros y compañera de sesión, de panel de esta tarde. Agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica la invitación a una vez más compartir reflexiones e inquietudes sobre esta apasionante materia que, bueno, desgraciadamente pues el tiempo del que se dispone nunca es suficiente para profundizar en lo que yo creo que sería conveniente, ¿no? Antes de hacer una breve panorámica sobre la cuestión de las iniciativas legislativas, tanto las que hay de Legelata como las que están todavía en fase de tramitación, me gustaría empezar por decir que si la propiedad intelectual como disciplina jurídica es, desde mi punto de vista, una de las disciplinas más filosóficas dentro del derecho, partiendo de la base de que yo considero que el derecho como creación del lenguaje humano no deja de ser sino filosofía aplicada a la vida cotidiana, a la vida social en concreto. Si el derecho es filosofía aplicada, aquella parte o una de las partes del derecho en donde más filosófico se vuelve más incluso a veces casi epistemológico y metafísico, es el de la propiedad intelectual. Y hemos tenido la fortuna, pienso yo, aunque podría haber sido una perspectiva un poco menos favorable, que la propiedad intelectual tenga o de repente se relacione de una manera tan intensa con algo que también es muy tecnológico,
pero a su vez es igualmente una cuestión filosófica profunda, que es la de la inteligencia artificial, sobre la inteligencia artificial y, bueno, pues la robótica en general. Y digo esto porque el ser humano viene acariciando desde muy antiguo la posibilidad de generar otros seres similares a sí mismo de manera artificial. Y esto forma parte de la literatura y no de la más reciente. Todos seguro que tenemos en la cabeza la obra de Mary Shelley, el doctor Frankenstein, ¿no? Y su monstruo, pues que efectivamente ahí se ve cómo se crea a partir de piezas de cuerpos de seres humanos y un cerebro, y a través de un proceso electroquímico un ser humano artificial. Antes de eso están las tradiciones hindúes, la literatura del golem y bueno, el cine está lleno de advertencias más o menos apocalípticas sobre qué pasa si la inteligencia artificial adquiere conciencia o conciencia de sí misma, se vuelve autoconsciente y como decía José Antonio, ¿qué pasa si se pone a tirar código, programa y llega a la conclusión en un alarde de cálculo de probabilidades que el problema, o sea, que el ser humano no es valioso, sino que es un problema y que por lo tanto hay que acabar con ello, ¿no? Y tenemos un montón de películas y novelas y propuestas en ese sentido. Pero más allá del tema de la expresión artística, lo cierto es que hay un problema filosófico en si es cierto que podemos crear una inteligencia artificial, una verdadera inteligencia artificial, y eso qué significado tiene, ¿no? La inteligencia artificial, como hemos oído hoy, nos ha explicado también no solo José Antonio, sino el propio Abel, hace referencia o incide en una de las 3 facultades superiores de la mente humana. Las 3 facultades superiores que tradicionalmente se dice que son el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, en donde la inteligencia artificial sería aquella creación o aquel dispositivo, sea lo que sea, hardware, software, me parece menos relevante, que es capaz de emular o imitar el proceso pensante. Abel hablaba del proceso lógico-deductivo, el pensamiento lógico-deductivo. Efectivamente, sin embargo, lo que no queda nada claro es qué pasa con las otras 2 facultades superiores de la mente o del espíritu humano. Es decir, tendremos una inteligencia artificial que sea capaz de tener sentimientos, tendremos una inteligencia artificial que sea capaz de tener voluntad, habrá una voluntad artificial, un sentimiento artificial. Esto no está tan claro, ¿no? No parece del todo fácil que a través de la creación de un sistema complejísimo informático, por muchos datos que se le suministren, ese sistema llegue a desarrollar una conciencia de sí mismo. Otra cosa es que imite a través de un modelo de lenguaje lo que un ser autoconsciente haría, pero una cosa es imitar y otra cosa es ser. Dicho esto, me gustaría hacer también una pequeña postilla a algo que hemos escuchado esta tarde sobre quién es el padre de la inteligencia artificial, sin hacer de mérito a Alan Turing. Pero existe un antecedente y además del que yo me siento particularmente orgulloso, que es el ingeniero Torres Quevedo. El ingeniero Torres Quevedo es un insigne científico español, Leonardo Torres Quevedo, que es muy anterior a Alan Turing. De hecho, cuando el ingeniero Torres Quevedo está publicando sus artículos sobre lo que llamó el aritmómetro electromecánico y después sobre el primer trabajo de enfoque científico-filosófico, en su caso era también más filosófico, sobre inteligencia artificial o la máquina pensante, Alan Turing tenía solo 2 o 3 años. El ingeniero Torres Quevedo publicó en la revista ni más ni menos que Scientific American un primer trabajo de corte filosófico sobre lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, después de haber creado y construido con éxito un aritmómetro electromecánico, que fue el primer ordenador analógico, después de sus ensayos sobre automática, después de crear el primer ajedrecista que era capaz de jugar automáticamente y después de también poner en funcionamiento aquello que llamó el telequino, con el que se le reconoció de tal manera que accedió a ser miembro de la Academia de Ciencias de París, que en aquel momento pues, era uno de los máximos reconocimientos que la comunidad científica a nivel mundial podía otorgar, que obtuvo una patente en Francia, en España, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, y que lo que hacía era un autómata, es decir, un mecanismo automático que ejecutaba órdenes
transmitidas mediante ondas hercianas, es decir, teledirigido, y estamos hablando del año 1903. Alan Turing retoma los trabajos del ingeniero Torres Quevedo y los lleva más allá. El ingeniero Torres Quevedo falleció en los años 30 y Alan Turing un poquito después, pero sí me gusta romper una lanza sobre el talento científico, en este caso patrio, y decir que desgraciadamente, mientras que Alan Turing ha sido retratado en diferentes películas, una especialmente interesante, en la que se le ve cómo descifra a través de un ordenador electromecánico que retoma los trabajos de Leonardo Torres Quevedo, la máquina enigma de la Wehrmacht alemana. Sin embargo, Leonardo Torres Quevedo todavía no salió en el cine y yo confío en que entre el público hay algún novelista o productor o cineasta y que quiera coger al ingeniero Torres Quevedo y ponerlo en el lugar que le corresponde también a través de una de estas obras, ¿no? Después de esta pequeña postilla, a mí también me gustaría hacer otra respecto del software, porque sí que es una materia de la que, al igual que Marco Mariscal en su día me ocupé, yo creo que nunca tan en profundidad como él, con tanta extensión, por su magnífica tesis doctoral. Pero hemos oído un poco algunas de las reflexiones de Marco sobre la protección del software y yo quisiera un poquito completar porque me parece interesante y además viene al caso de la inteligencia artificial. El software se protege como obra literaria. Esto es una acción del legislador, pero tiene una finalidad y hay una explicación. Cuando los países productores de software, notablemente Estados Unidos, Japón, se plantean como en los años 60 cómo había que proteger esto, si se tenía que hacer a través de la propiedad intelectual o la propiedad industrial, se decide que se hace a través de la propiedad intelectual porque existe un convenio de Berna en donde ya hay una homologación de un mínimo nivel de protección a nivel mundial para incluirlo en el convenio de Berna. El convenio de Berna es el convenio para la protección de las obras literarias, artísticas o científicas. El software o los programas de ordenador tenían que ser encuadrados o bien en las obras literarias o en las artísticas o en las científicas. El encuadrar en las científicas, que podría ser la opción más, digamos, inmediata, no les pareció conveniente porque tenía unas reminiscencias demasiado evidentes hacia la propiedad industrial, ya que los programas de ordenador, como obra protegida por derechos de autor, en el fondo son un extraño en el paraíso. Los programas de ordenador o software nunca debieron ser en sentido estricto protegidos por derechos de autor porque la propiedad intelectual, los derechos de autor en concreto, es un sistema jurídico que protege las obras del intelecto humano en aquellas creaciones del intelecto humano que se producen en el ámbito que llamaríamos cultural. Mientras que la propiedad industrial, como se utiliza esta expresión en español, protege las creaciones del intelecto humano en el ámbito que llamaríamos no cultural, sino tecnológico. En el ámbito cultural, la propiedad intelectual se centra, o sea, se protege porque es un sistema para la mayor y mejor difusión de las creaciones intelectuales humanas y, bueno, pues de las obras en concreto, pero no solo. Mientras que la propiedad industrial lo que protege no es esa difusión, sino el que la sociedad se pueda beneficiar de la elevación del nivel tecnológico, de la elevación de lo que se llama la altura inventiva. Por eso, en la propiedad intelectual, el eje jurídico es la difusión de las obras, y mientras que en la propiedad industrial el eje jurídico es la fabricación y la comercialización de las invenciones, ¿no? De la tecnología. Por eso en la propiedad industrial se habla mucho de uso, en la propiedad intelectual se habla o de distribución o de comunicación pública. Y resulta ser que eso implica que una obra que se protege por propiedad intelectual tiene que ser necesariamente algo que surge del intelecto humano, ya hablaremos de esto en relación con la propiedad intelectual, la inteligencia artificial, pero que se dirige a otra mente humana. Y una obra que no se dirige a una mente humana, pues no sería ni obra. Bueno, pues el software, los programas de ordenador se dirigen a una máquina. Son, como ha dicho muy bien Marco, un conjunto de instrucciones para que una máquina realice una tarea o alcance un resultado determinado. Luego, esa creación, por más que se exprese en código fuente, en palabras o números, al final no va dirigida a una mente humana, no es un vehículo apto para la expresión de ideas, pensamientos o sentimientos, sino para que una máquina ejecute esas instrucciones, alcance un resultado, realice una tarea. A partir de aquí,
claro, para beneficiarse del convenio de Berna había que encuadrar el software en algún sitio y digamos, el legislador internacional no tuvo mejor acuerdo de decir es una obra literaria. ¿Por qué? Porque los países en vías de desarrollo, cuando vieron que se quería proteger el software por derechos de autor, por propiedad intelectual, y que los países emisores de software decían que había que hacer una modificación al convenio de Berna para incluirlo, los países en vías de desarrollo al final dijeron, sí, modifiquemos el convenio de Berna, pero hasta que no se modifique, yo puedo usar ese software libremente porque carece de protección. Para evitar ese argumento, los países emisores o fabricantes de software dijeron, no, 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 es que ya está, no hace falta una modificación del convenio de Berna porque ya está, el software es una obra literaria y por lo tanto ya está dentro del convenio de Berna. Y es por eso porque el legislador europeo, en la directiva del año 91, definió el software como una obra literaria. Esa es la razón. El problema con el software es que efectivamente además hay una decisión del legislador de exigir como único requisito de protección la originalidad en sentido subjetivo, desterrando la originalidad en sentido objetivo, pero una de las cosas que no se soluciona ahí es qué pasa o cuál es el análisis que hay que hacer de la altura creativa de ese software. Bueno, dicho esto, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa es una tecnología disruptiva. Las tecnologías disruptivas, ese término tecnología disruptiva es un término que se asocia comúnmente con el apocalipsis, el fin del mundo, pero en realidad es un término económico y un término de la economía en donde las tecnologías disruptivas, como pudo ser en su día la máquina de vapor o Internet, ahora la inteligencia artificial, lo que producen es una mejora en algunos de los competidores del mercado de tal manera, adquieren tal ventaja competitiva a los que la adoptan, que producen tal eficiencia económica en su prestación de servicios, fabricación y distribución de productos, que prácticamente eliminan a aquellos competidores del mercado que no adoptan la misma tecnología, por muy cara que sea. Una vez que se produce eso, hay una enorme pérdida de puestos de trabajo, que esto es algo que también la Organización Internacional del Trabajo ha pronosticado respecto de la inteligencia artificial, una enorme pérdida de puestos de trabajo. Se produce esa segunda fase en donde ese mercado se lo costiza y sobre todo bueno, la propia tecnología cuando se difunde abarata su coste. En los años 80, como bien ha dicho y ha explicado Marco, tener un ordenador en casa era un coste solo asumible por muy pocas familias y prácticamente estaba solo en las empresas y además eran ordenadores muy rudimentarios, con muy poca capacidad, pero luego la tecnología en su fabricación se abarata tanto que ahora pues, todo el mundo y probablemente muchos hayamos visto personas que desgraciadamente pues, no tienen hogar, homeless, que duermen en la calle y sin embargo ellos también se les ve tener un teléfono móvil en la mano y usarlo a pesar de no poder permitirse tener un hogar propio, ¿no? Y eso es por el abaratamiento. Una vez que se abarata la tecnología, la adoptan todos los competidores, se estabiliza el mercado, las personas que perdieron su puesto de trabajo se dedican a otras cosas y se entra en la tercera fase de la tecnología disruptiva, que es la fase dorada, en donde toda la sociedad se beneficia a nivel general de esa nueva tecnología y que, bueno, eso todavía está, hoy por hoy está por llegar, ¿no? Yo creo que estamos todavía un poco en la primera fase con relación a esto en la inteligencia artificial. La potencial generación de problemas y la potencial afectación de los derechos fundamentales es reconocida muy pronto yo creo que a nivel mundial se crean en algunos países ministerios de inteligencia artificial. En España, bueno, tenemos una Secretaría de Estado, no es exactamente un ministerio, pero sí tenemos una agencia al mismo rango que la Agencia de Protección de Datos, Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, de relativamente reciente creación, y se reconoce pues, que esto puede ser una cosa maravillosa, pero puede ser también un problema, y el Parlamento Europeo empieza a hacer los primeros trabajos y los primeros informes. Incluso hay unas iniciativas legislativas sobre esto y se planteó inicialmente por parte del Parlamento Europeo una cuestión sobre si debía reconocerse o legislarse para crear una llamada personalidad jurídica robótica. Es decir, atribuir a ciertos robots la condición de seres titulares de derechos y obligaciones. Esto ha quedado un poquito de lado, sobre todo con la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Y llama la atención que ya la Directiva del Mercado Único Digital, cuyos primeros textos se conocieron en el año 2016, pero que no se promulga hasta el año 2019, es la Directiva del Mercado Único Digital de 2019 la primera norma ya no del eje Ferenda, sino del eje LATA, es decir, que contiene normas
que disciplinan la inteligencia artificial, solo que sin utilizar los términos inteligencia artificial. Y nos encontramos con esa directiva que contiene dos reglas. Una es o tres reglas, son los artículos 3 y 4, en donde lo que se regula es el llamado límite de minería de datos, límite de minería de textos y datos, el artículo 3 para finalidades científicas, el artículo 4 en general, y luego la regla del llamado pastiche. Las reglas sobre minería de datos lo que dicen es que, salvo que se haya hecho un opt-out por parte de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, no se puede impedir el uso de textos y otras prestaciones protegidas por derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual con fines de entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, se viene a reconocer que la inteligencia artificial, como hemos oído, tiene dos fases. Una primera fase es de entrenamiento y una segunda fase es de output o resultado. La inteligencia artificial generativa hoy por hoy es básicamente un modelo de lenguaje, es decir, lo que hace es, a través de sistemas booleanos o estadísticos en general, detecta patrones, detecta tendencias, detecta similitudes y otras relaciones que a lo mejor al ojo humano pasarían desapercibidas, las detecta analizando cantidades ingentes de datos, esto que hemos oído como el Big Data. Una vez que detecta esas relaciones, lo que hace es, con estos sistemas booleanos estadísticos predictivos, es capaz de predecir lo que el humano que está al otro lado de la pantalla del teclado espera recibir como resultado de lo que pregunta o dice a través del prompt. Seguramente todos hemos tenido esa experiencia de estar escribiendo en nuestro teléfono móvil un mensaje y que se nos proponga terminar una palabra por parte del dispositivo. Eso es un sistema predictivo de lenguaje de inteligencia artificial, pues eso multiplicado por un montón es la inteligencia artificial generativa. Ahora últimamente OpenAI anunció hace unos meses que había creado un nuevo sistema de inteligencia artificial que ya no era solo un modelo de lenguaje, es decir, no solo miraba palabras o imágenes y con esas predicciones devolvía lo que la estadística predecía que el humano esperaba encontrar, sino que va a poder hacer también cálculo complejo, de tal manera que combinando ambas cosas, pues incluso había quien pedía que se desconectara, que aquello podía ser una catástrofe. Yo lo que creo, honestamente, después de mi experiencia personal, es que todos estos alarmismos y todas estas peticiones de regúlennos, ¿no? Este señor Altman de OpenAI o últimamente el presidente de Microsoft mundial diciendo hay que ralentizar la inteligencia artificial, ¿no? Todo esto en el fondo son francamente herramientas de marketing. Lo que buscan es que la gente se interese por estos asuntos. Bueno, pues después de estas dos reglas europeas, en España se incorporaron al derecho español a través del Real Decreto Ley 24/2021. Y digo el pastiche porque el pastiche se había incluido en la Directiva de Servicios de la Sociedad de la Información en el año 2001, pero se había incluido como un límite a la propiedad intelectual, que era los Estados miembros tenían la potestad de incorporar sus legislaciones internas o no. Y España decidió no incorporar el del pastiche. El pastiche pues tiene su origen en la ópera italiana del siglo XVII y XVIII, en donde fue tal el éxito de las óperas italianas que los compositores no daban abasto. Entonces, para seguir produciendo nuevas óperas por la gran demanda que había del público, lo que hacían era coger números de diferentes óperas y los ensamblaban así y hacían un pastiche, y hacían una nueva ópera cogiendo un tema de aquí, un tema de allá, como por ejemplo puede ser Die Fledermaus de Strauss ya en el siglo XX, ¿no? Es decir, Strauss lo que hizo fue cogió valses de su padre, valses propios, hizo cosas y crea una ópera a base de composiciones que ya existían. Eso es un pastiche. Últimamente deciros que la Orquesta de Radio Televisión Española pues fue objeto de un reportaje con un artículo publicado en El País en donde habían interpretado dos piezas, ambas creadas exclusivamente por un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, hay uno para composición de música que se llama Beethoven, ¿no? Beethoven, que lo que hace es componer música. Entonces, interpretó la orquesta de RTV estos dos temas exclusivamente compuestos por inteligencia artificial, y el artículo del País se titulaba "Es un pastiche". Es decir, ya hay quien utiliza la regulación española del pastiche para decir que el output de la inteligencia artificial
no es una vulneración de los derechos de autor porque el pastiche es una limitación al derecho exclusivo de transformación previsto en el artículo 21. Por lo tanto, el pastiche habría que sumarlo junto con la parodia, los dos grandes límites al... Abel, ¿has levantado la mano? Sí, es que hay que abreviar porque en 2 minutos tenemos que cortar. Es que hay un problema porque es que hay otra webinar ahora en la Pues Junta. oye, Bueno, no, acaba si quieres tú. bueno, por decir que Televisión Española hizo este pastiche, el pastiche se ha definido en la legislación española básicamente copiando la definición del diccionario de la Real Academia Española. Deciros que el pastiche en el diccionario de la Real Academia Española se define como un plagio. Se ha eliminado el término plagio en el Real Decreto Ley 24/21 y ahora tendríamos dos normas en la ley española que permiten de una manera bastante libre la utilización de prestaciones protegidas por propiedad intelectual para fines de entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial generativa, y podría utilizarse el pastiche para decir que los resultados que en otras legislaciones podrían ser considerados plagios, sin embargo en España no lo son porque está la norma de pastiche que Televisión Española ya ha invocado para una composición que ellos mismos dicen que se parece mucho a la fanfarria de Indiana Jones, a un tema de la película de Indiana Jones, es un pastiche. Voy a terminar dando dos pinceladas sobre bueno, la legislación del Reino Unido, en donde ya se preveía la creación o la protección de obras exclusivamente generadas por ordenador. Es un precedente importante, pero algo que es bastante menos conocido es que en Portugal no hay un requisito jurídico en la ley de propiedad intelectual portuguesa de que el autor sea una persona natural. En Francia hay una iniciativa legislativa en donde, bueno, Macron ha sido muy crítico con el borrador de reglamento europeo de inteligencia artificial porque dice que favorece a China y a Estados Unidos y va a perjudicar, y a Reino Unido, va a perjudicar a las empresas francesas y alemanas y españolas u otras europeas de inteligencia artificial porque pone unas restricciones que los demás no tienen que padecer. Sin embargo, lo que hay es una proposición de ley en Francia respecto de la inteligencia artificial y los derechos de autor, por la cual se exige la autorización previa del titular de los derechos de propiedad intelectual para la ingesta de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual en sistemas de inteligencia artificial, lo cual sería un poquito curioso si atendemos a cómo está regulada la minería de textos y datos en los artículos 3 y 4 de la Directiva del Mercado Único Digital. También en esta proposición está la obligatoriedad de identificar la obra generada por inteligencia artificial, el derecho de trazabilidad, que sería, la transparencia la podríamos definir como el derecho a que el público sepa que está enfrentándose a una obra creada por inteligencia artificial, pero habría otro derecho, yo creo, que importa más a los titulares de derechos de propiedad intelectual, que es el de trazabilidad, por el cual habría los que utilizan sistemas de inteligencia artificial tendrían que declarar qué obras y prestaciones han introducido para el entrenamiento de la misma. Y cuando en esta proposición francesa, cuando una obra sea generada por una herramienta de inteligencia artificial a partir de obras cuyo origen no pueda determinarse, la legislación francesa propone que las entidades de gestión colectiva cobren una tasa. Luego está en Estados Unidos. Estados Unidos, la oficina... Santiago, ya es que tenemos que cortar, es que el sistema lo van a ocupar, lo siento, tener que cortar así. Nada, pues chicos, hasta otra. No nos da tiempo al debate, al coloquio, ni a hablar de la legislación, pero bueno, tenemos 75 horas por delante en el diploma de alta especialización que empieza el día 1. Invito a los que tengan interés a que se inscriban en ese curso y seguiremos con el debate con mayor detalle y mayor profundidad. Gracias a todos los participantes y a los asistentes online. Muchas gracias a todos. Gracias, Abel.